Buenos días a todos. Son las 8:03. Vamos a empezar con el pleno ordinario de noviembre. Buenos días, señora interventora. Buenos días, señor secretario. Y buenos días a todos. Tenemos al alcalde de Bajamédica y me toca presidir el pleno de hoy. Así que vamos a empezar con el orden del día. Observaciones y aprobación en su caso del acta correspondiente a la sesión celebrada con carácter ordinario el día 28 de octubre de 2021. Jesusa. Yo quería pedir a la... Dale al micro, Jesús. Ahora oyes. Pero acércalo, sí. Sí. Quería pedir antes de empezar el pleno a la corporación un minuto de silencio por la muerte de Víctor, el de la Malpica, y de Javier, el chaval de la Sidrina, que estaba bastante integrado en la cultura de este concejo. Y Víctor, el de la Malpica, bueno, pues un gran luchador también. ¿Podríamos guardar un minuto de silencio? Bueno, no hay ningún problema. Lo que pasa que, tampoco parece procedente que cada vez que fallezca alguien haya que guardar un minuto de silencio. Yo entiéndote, pero no hay era ningún gente problema, que yo luchó no quiero que se note que hay una falta de respeto hacia nadie, pero no tampoco falta, parece pero que que sea eran muy personas oportuno. muy conocidas y muy vinculadas a la cultura y a los vecinos. Venga, no hay ningún problema. Guardamos un minuto de silencio, señor secretario. ¿Os podéis poner en pie, por favor? Vamos a empezar con el orden del día. Observaciones y aprobaciones en su caso del acta correspondiente a la sesión celebrada con carácter ordinario el día 28 de octubre de 2021. Sí, Javier. Buenos días a todos. Yo quería decir que, en el pleno anterior habíamos hecho una apreciación al acta del pleno extraordinario de presupuestos respecto a una votación de la RNT y no hemos recibido la copia del acta corregida. Pediría, por favor, que se nos mandara corregida el acta con la votación realmente que se ocurrió en el pleno ese día y no con la que estaba en el acta. Porque, creemos que el acta tiene que ser un documento fehaciente de lo que ocurre en el pleno y que aparezca el acta con la votación correcta. Gracias. Sí, comentaros que estuvo mirándolo el señor secretario y yo lo que comentabais. Yo lo que estuvimos viendo fue que era que iba con retraso, en este caso que entiendo que hablamos con Nati porque era de la persona con la que entendíamos que os referíais y parecía como que se había quedado la imagen congelada y que iba a destiempo, pero hablamos con ella y nos ratificó que sí había votado a favor del punto y así el secretario, fue la persona que lo estuvo... El acta no hay nada que cambiar en cuanto a las votaciones. El acta creo que recoge fielmente el resultado de las votaciones. El acta, por escrito. Y yo como fedatario público no tengo nada que cambiar. Pero de todas maneras, vamos a ver, en el vídeo se ve claramente la votación y no hay ningún tipo de congelación. Porque yo antes de venir a un pleno a decir... perdón. Espera. No, recordarle al señor concejal que el vídeo no recoge, que lo que vale es el acta que hace esta Secretaría General, que es el fedatario público, y el acta, yo personalmente no tengo nada que cambiar. Me parece que recoge fielmente lo que ocurrió en la sesión. Gracias, Felipe.
Respecto a este acta, ¿hay alguna cuestión? ¿Se aprueba? Perdón. Dale, Javier. Perdón, o sea, que yo puedo cambiar el voto cuando quiera, ¿no? Eso es lo que queremos decir. No. O sea, si hay un vídeo en el que se... A ver, que igual es por desconocimiento, Felipe, no yo por otra cosa. Quiero decir que si hay un vídeo en el que se ve una votación en el que una persona vota diferente... No sé, espera. Es que no sé. Esta Secretaría General contó los votos. Los votos son los que aparecen en el acta. Por cierto, consultada la concejala a la que usted dice que no votó así, me confirma que votó a favor. Repito, me confirma que votó a favor. Bueno, a lo mejor quiere usted votar por la concejala. Ah, pero que a lo mejor, no lo sé, ¿pretende usted votar por la concejala? No, el acta, el resultado de las votaciones de ese acta va a quedar así. Bueno, no obstante, el acta lo elabora el señor secretario y no es una cuestión política. Queda recogido sus palabras y la respuesta del señor secretario. ¿En el acta del 28 de octubre hay alguna cuestión? ¿O se aprueba por unanimidad? Pasamos al punto número 2 de Ayuntamiento de Siero, propuesta de Alcaldía relativa a periodicidad de las comisiones informativas permanentes. Hay un dictamen de la Comisión Informativa de Gestión Económica, Presupuestaria, Innovación, Desarrollo, Promoción Económica y Organización, en el que por 8 votos a favor de los grupos municipales socialistas, Plataforma Nacional de la Fresneda, 7 votos en contra del Grupo Popular, Izquierda Unida, Ciudadanos de Siero, Somos Siero, Vox y una abstención del Grupo Municipal de Foro, se dictamina una propuesta de la Alcaldía Presidencia y en su parte dispositiva propone al Pleno modificar el apartado primero del acuerdo adoptado por el Pleno en sesión de 1 de julio de 2019 en lo relativo a la periodicidad de las sesiones en el sentido siguiente. Cada comisión informativa de carácter permanente celebrará sesión ordinaria la semana anterior a la celebración del Pleno ordinario. La fecha y hora de celebración de las comisiones informativas ordinarias será establecida por el alcalde o por su respectivo presidente. En todo lo no modificado por el presente acuerdo, permanecerá vigente en sus propios términos lo establecido en el acuerdo adoptado por el Pleno Municipal de fecha 1 de julio de 2019 relativo a la creación y composición de las comisiones informativas permanentes y las comisiones informativas especiales y periodicidad de las permanentes. Y el tercero, publicar el acuerdo en el BOPA. Sí, un segundo, antes de que intervengáis. Simplemente comentar que hoy se trae este punto con el objetivo de regular o regularizar el desarrollo de las 3 comisiones informativas. Venimos observando a lo largo del mandato que en ocasiones es complicado tener los puntos que se quiere entrar al pleno siguiente durante la primera o tercera semana del mes, en concreto los lunes, están así marcados los días que se celebren las comisiones ordinarias. Y debido a que nuestro objetivo es darle celeridad a los expedientes y una respuesta ágil, la realidad es que, bueno, tal y como está configurado, esto no está impidiendo cumplir en determinadas ocasiones, en muchas ocasiones, con el régimen periódico de sesiones y se están convocando muchas comisiones de carácter extraordinario, ¿no? Con este acuerdo que se plantea, pues entendemos que se va a cumplir rigurosamente el objetivo o el cometido principal de las comisiones, que es dictaminar los apuntos que van a pleno y dar al menos cuenta una vez al mes de todos los temas de las concejalías, ¿no? Este acuerdo, además, y quiero que quede claro por lo que se me trasladó por parte de algunos grupos en la comisión del pasado lunes, no impide que se vayan a celebrar o se puedan celebrar otras comisiones, 1, 2, 3 o las que sean necesarias, extraordinarias a mayores. Pero tampoco parece oportuno que tengan que convocarse comisiones cuando no hay necesidad o cuando no hay puntos o comisiones que duran 5 minutos, porque además esto conlleva un gasto innecesario a las arcas públicas, ¿no? Como comenté a algunos grupos que también preguntaron el otro día en comisión, y aunque no consta nada de acuerdo plenario, porque en caso de aprobarse esta propuesta, dijéramos que el horario se fijaría en la siguiente comisión que se celebrase, el planteamiento, en caso de que saliera la propuesta aprobada, sería realizar la comisión el jueves anterior al Pleno en horarios de 8, 9 y 10 de la mañana. Es lo que he consensuado con el resto de presidentes de comisión. Pero bueno, sondearíamos al resto de portavoces por si os encaja con el objetivo de que haya conciliación familiar, personal o bueno, por cualquier cuestión. Y nada más, simplemente por dejar estas cuestiones que surgieron el otro día en comisión. ¿Quién quiere participar? Patricia. Sí,
Buenos días a todos. Gracias, presidente. Bueno, he visto el dictamen y he visto que yo no soy un miembro de la comisión que se celebró esta semana pasada. Yo quiero presentar una enmienda en base al artículo 97.5 del ROF. Antes de poder deliberar este punto aquí en este orden del día, en base al ROF, porque, bueno, quiero presentar un voto disidente, obviamente, y dada la premura de este punto, pues presento esta enmienda in voce. Y lo fundamento en lo siguiente. Bueno, se nos están dando continuamente razones bueno, de que las comisiones no tienen contenido y, bueno, por forma y por la premura, como digo, la presento in voce, la presento yo personalmente, pero en realidad la presento en representación de los concejales que no estuvimos y no somos parte de miembros de esta comisión informativa y, por tanto, no estuvimos en esta comisión informativa celebrada en la semana pasada, la Comisión de Hacienda. Se nos dice que no hay contenido, se nos dice que no son, bueno, que los concejales no tienen capacidad para responder en tiempo y forma a las cuestiones que se plantean y se plantean esa periodicidad, ¿no?, de una vez al mes y demás. Bueno, supongo que todos van a ir exponiendo sus puntos de vista. Yo, por mi parte, voy a exponer el nuestro, el de Ciudadanos Siero, que es bueno, lo que nosotros pensamos que es lo que se está aplicando desde el equipo de gobierno, que es la política del rodillo, ¿no? Y es ir mermando cada vez más bueno, pues el contacto con la oposición y el poder ir mermando la voz de los vecinos. Bueno, la enmienda la hemos presentado ahora mismo, la estamos enviando por correo. Ya está. La podéis ver en el buzón de correo. No sé si tenéis acceso al correo electrónico, la podéis ver. Lo que planteamos es que, dada que la carga de trabajo de los concejales se va a reducir considerablemente, y va a recargarse mucho más la carga de trabajo de los concejales de la oposición, lo que planteamos es que se reduzca el salario del alcalde y los concejales liberados a la mitad. Es lo que planteamos en esta enmienda de sustitución. Normalmente lo que suele ocurrir cuando nosotros tratamos con los vecinos, porque, bueno, doy fe de que aquí los concejales de la oposición tratamos mucho con los vecinos y estamos todo el día pateándonos las calles, la zona rural, pues es que los vecinos nos trasladan muchas problemáticas, ¿eh? Todavía ayer los vecinos nos llamaban alarmados por los problemas de las inundaciones, ¿no? Entonces, bueno, normalmente nosotros utilizamos las comisiones informativas y eso lo saben los concejales del equipo de gobierno, nos trasladan las problemáticas y nosotros utilizamos las comisiones informativas para trasladar esos problemas al equipo de gobierno. ¿Por qué? Muchas veces desesperados porque intentan llamar al ayuntamiento, intentan hablar con algún concejal y no tienen respuesta, ¿no? Muchas veces se les dice desde el equipo de gobierno, mete un escrito, ¿no? Porque es verdad que nos encantan que metan escritos por registro y esos escritos se los traga la tierra, ¿eh? De repente se mete un escrito y esos escritos nunca se sabe dónde llegan. Bueno, pues para eso estamos la oposición, para hacer seguimiento, para trasladar esas problemáticas a los vecinos, ¿eh? Y claro, muchas veces, pues como digo, esos escritos no se sabe dónde llegan, ¿no? Nosotros vamos a las comisiones y preguntamos a los concejales, oye, ¿qué pasa con esto? ¿Qué se sabe de esto? ¿No? ¿Qué ocurre? ¿Por qué las comisiones muchas veces duran poco? Porque es verdad, a veces duran poco las comisiones. Porque los concejales, normalmente los concejales del equipo de gobierno dicen, tomo nota, ay, no sé, eso no lo llevo, eso son cosas del alcalde, o ya te contesto la semana que viene, ya te contesto la siguiente. O, generalmente, no hay comisión, no se celebra comisión, tomo nota, como pasan 2 o 3 semanas, 2 o un mes y no se celebran comisión, claro, cuando llega la siguiente comisión, como se decía en esa famosa contralema electoral, haz que pase, a ver si se les olvida y no vuelven a preguntarme, ¿no? Claro que duran poco las comisiones. Claro, no contesto. No doy solución a los problemas de los vecinos, claro, así me duran a mí las comisiones 5 minutos. Bueno, es que esto es una tomadura de pelo a los vecinos,
Y eso los vecinos lo tienen que saber. Luego las comisiones también tienen un punto de ruegos y preguntas. Si las comisiones se hacen en convocatoria extraordinaria donde no hay ruegos y preguntas, claro que las comisiones duran poco. La oposición no puede preguntar, no se pueden trasladar los problemas de los vecinos, claro que duran menos. Directamente el punto de ruegos y preguntas desaparece. ¡Ole! Las comisiones duran, nada, media hora. Ya nos hemos cargado la duración de las comisiones. Eso se llama pereza. Desde mi punto de vista se llama pereza. Eso se llama coartar la voz de los vecinos y se llama coartar la voz de la oposición y se llama, desde mi punto de vista, dañar la democracia. Pero bueno, yo creo que las comisiones informativas también se pueden llamar informativas porque, ¡ole!, se informa, ¿no? Por eso se llaman informativas, porque se informa. Porque luego ocurre eso, que la oposición también informa a los vecinos y cuando los vecinos nos llaman y nos preguntan cosas, nosotros podemos informar a los vecinos. ¿Por qué? Porque los vecinos nos han votado. O estamos aquí, no sé, por ciencia infusa. No, es que los vecinos nos han votado. Los vecinos nos han votado. ¿Y por qué nos han votado? Porque quieren que les representemos y quieren que estemos aquí por alguna razón. ¿O qué pasa? Que yo estoy trabajando, ¿eh? Yo ahora mismo en estos momentos tendría que estar trabajando. Y estoy faltando a mi trabajo porque ha habido un grupo de personas que me ha votado y quiere que esté aquí. ¿O qué? ¿O es que yo aquí estoy por ciencia infusa? No, la gente me ha votado porque quiere que esté aquí y coja información. Y los sábados, que podría estar con mi familia, estoy visitando vecinos. ¿Por qué? A lo mejor estoy más a gusto con mi hija tomándome un café y estoy visitando vecinos. ¿Por qué? Porque me interesan mis vecinos y porque mis vecinos me llaman y me preguntan: oye, Patricia, ¿cómo está este tema? Y quieren saber información y me trasladan información, porque ese es el rol que tienen los concejales, preocuparse por sus vecinos y es la vocación que tenemos. Es la vocación que tenemos y algunos nos complicamos la vida y vivimos por y para nuestros vecinos, porque para eso estamos. Pero si luego el equipo de gobierno hace el rodillo, pues mal vamos. Y eso lo van a saber los vecinos, porque todos los que estamos aquí nos vamos a ocupar de decirlo. Nos vamos a ocupar de decirlo. Vamos a decir: señores, el equipo de gobierno está haciendo rodillo. Está haciendo rodillo y ahora mismo se está encargando de que todos sus problemas pasen de largo. Y nos vamos a encargar de eso. Yo personalmente me voy a encargar de hacerlo. Gracias, Patricia. ¿Alguna intervención más? Javier. Buenos días a todos y a todos. Bueno, muy bien la línea de lo que estaba diciendo ahora Patricia, la portavoz de Ciudadanos. Creemos que si el problema de trabajar poco y no tener suficiente material y del equipo de gobierno, ahí es donde hay que actuar. Porque lo que lleva la oposición, tenemos ganas, tenemos interés y tenemos, de hecho, preguntas de forma constante para que se nos resuelvan y para intentar mejorar la vida de los vecinos y de los vecinos de Siero. Y así se ve comisión tras comisión, y así se ve comisión tras comisión también que queda sin responder a las cuestiones que se planteen y se va dejando pasar el tiempo y, como se decía, ahora, no, pues convocamos extraordinarios, en extraordinarios luego no se puede preguntar, entonces ahora entre comisión y comisión un mes. Imaginemos cualquier problema que tuviera cualquier vecina, cualquier vecino de Siero, lo que esto significa. Y tal vez puede llegar a pensarse que el equipo de gobierno para eso está y que lo puede hacer absolutamente todo y que no necesita para nada a la oposición. Esto aparte de lo en sí, de cómo choca contra la construcción de la democracia que tenemos, en la que también hay un control del equipo de gobierno y que se debe respetar, realmente yo creo que estamos dando un paso más y lo que está preocupando al equipo de gobierno actual y es la opinión. No es que haya oposición, es que haya opinión. Cualquier opinión que sea contraria al te digo esto y lo apruebes o si no, no vamos a pasar por ahí. Y esto demuéstrase en cómo se pararon comisiones
que se plantearon, como por ejemplo la del ROM. Cómo se van dando pasos, por ejemplo, en el PGU sin que se trabaje de verdad y se llegue al fondo de lo que hay. Ese botón ya para quitarme a mí de hablar. Decía que cómo nos están convocando las comisiones, que en principio era para que pudiéramos hablar, o cómo los alcaldeses y alcaldes de barrio desaparecieron, porque lo que no se quiere es opinión, quiere ser simplemente gente que venga a aplaudir, a salir en la fotografía y se acabó. Creo que hay una mala vía, de verdad, porque el resto de grupos que no formamos el equipo de gobierno proponemos, también nos molestamos por la gente de Siero y también necesitamos un cauce de expresión y de trabajo municipal, como son las comisiones informativas. Comisiones informativas que hasta hace poco, recordemos todas las que había, que no llegue que de 6 bajemos a 3, y que ya dimos un primer tijeretazo anterior. Y lo siguiente será que haya meses en los que no se convoque ninguna comisión informativa, porque ya pasó. O sea, tampoco hay algo nuevo que pase. Y respecto a una de las cosas que decía el señor presidente acerca de la conciliación, conciliar ya también tener una planificación de la vida. No que me lleguen de pronto comisiones. Y si yo sé que todos los lunes de mes, como siempre se hacía, tenía 2 reuniones y los martes otras 2, pues podemos organizar nuestra vida. Si las comisiones pueden aparecer o no, pueden hacerse extraordinarias o no, pues entonces eso no hay conciliación, con lo cual no hay ningún motivo real de esta modificación. Y si lo hubiera, el único real, a tenor también de lo que dice el equipo de gobierno, sería que no está trabajando lo suficiente como para dotar de contenido. Por tanto, creemos que esa propuesta que se está haciendo de pues, reduzcas el sueldo, si así lo consideren, que nos parece perfecto, que reconozcan que no tienen esa capacidad de trabajo que antes se tenía, reitero, llevar 4 comisiones al mes y ahora con una ya nos cuesta, bueno, pues bajemos el sueldo y dejen a la oposición trabajar, que seguro que lo podemos hacer bien. Alex. Buenos días. Bueno, por nuestra parte, secundamos lo que dijo la portavoz de Ciudadanos totalmente. Con esta propuesta creemos que se nos está retirando el único derecho a participar en un único órgano de control que tenemos algunos de los concejales que estamos aquí, ya que no pertenecemos a la Junta de Gobierno local. Muchos asuntos importantes de los que ocurren en el concejo, a muchos de los que estamos aquí, nos llega por los medios de comunicación y por las redes sociales el señor alcalde. Creemos que no solo se nos va a faltar o se nos va a quitar el derecho de participar en los asuntos más importantes de este ayuntamiento, sino que se nos está quitando también el derecho de representar a nuestros votantes, y no solo a nuestros votantes, sino a muchos de los votantes de otros partidos que ahora secundan y nos piden ayuda a otros partidos políticos. Por lo cual, se nos está quitando el poder del saber. El poder del saber es una de las cosas más importantes que podemos tener, porque al final no jugamos todos con las mismas cartas, no tenemos todos la misma información, que es una cosa normal. Podéis decir que unos tienen 12, otros tenemos 1, pero todos tenemos que representar a los vecinos de Siero. Por lo cual, esto totalmente nos parece una merma de información, una merma de carácter hacia nuestros vecinos, lo cual tenemos que pensar y meditar. No podemos una vez al mes juntarnos para ver lo que pasa en urbanismo, no podemos juntarnos una vez al mes para saber lo que queréis que nosotros sepamos, nada más, porque al final nos enteramos como nos enteramos y no son los medios ni las vías adecuadas, por lo cual, por nuestra parte, totalmente refrendamos lo que dijeron los portavoces que hablaron hasta ahora y nuestro voto va a ser en contra. Gracias, Alex. Edgar. Buenos días a todas y todos. Empezar diciendo que estamos representados también en la enmienda que presentaba Patricia y en la exposición que hizo acerca del asunto. Yo tengo que decir que me siento avergonzado de que una propuesta como esta llegue a este plenario, y no porque sea un ataque a los grupos políticos de la oposición, que lo es, sino porque sea una vendetta por una reclamación justa que hicieron estos grupos en relación al incumplimiento que se estaba haciendo del régimen de sesiones de las comisiones informativas de este ayuntamiento.
dice bien poco esta propuesta del concepto de democracia que tienen quienes nos están gobernando. Y creo, además, que dentro del Grupo Socialista y del equipo de gobierno no es compartida por todos esta opinión, y por eso pediría a aquellos y a aquellas que pudieran no sentirlo, que no voten hoy con la nariz tapada, que sean consecuentes y que le hagan un favor a la democracia y a los vecinos y a las vecinas de Siero, ¿no? Este ayuntamiento hasta 2019 tenía comisiones semanales, ya lo comentaba Javier, e incluso en algunos mandatos mucho más numerosas que las de ahora. Yo recuerdo al menos que no hace tanto había hasta 6 comisiones, es decir, mucho más específicas de lo que son ahora. El proceso que se ha venido viendo es: primero reduzco el número de comisiones, después las vacío de contenido, después reduzco la frecuencia y al final invisibilizo a la oposición y con ello a los vecinos y a las vecinas que optaron por esas opciones políticas, ¿no? Lo que hay que hacer con las comisiones no es esperar a que tengan contenido, es que hay que dotarlas de contenido, y ese es un trabajo que tiene que hacer el equipo de gobierno, porque me van a decir que en el 4º Ayuntamiento de Asturias no hay temas que tratar y que debatir semanalmente sobre urbanismo, sobre infraestructuras, sobre servicios sociales, sobre cultura y deporte, sobre Hacienda. Claro que hay temas, lo que hay es que tener también la capacidad política de llevar esos temas a comisión, porque ya lo decía el otro día en la Comisión de Hacienda, las comisiones no solo pueden contener aquello que es estrictamente legal y aquello que debe venir tiene que ir a dictamen para venir posteriormente a pleno. Hay otros muchos asuntos y, sin ir más lejos, en el mandato anterior, con un equipo de gobierno del mismo signo que este, se estaba haciendo. Había temas que veíamos en comisión que no eran estrictamente necesario ir, pero que se entendía que por el interés común tenían que pasar por comisión para conocimiento de todos los grupos, ¿no? Realmente quien pierde, decía, es Siero y son sus vecinas y sus vecinos, porque también algún portavoz lo dijo antes que yo: si un vecino o una vecina me traslada hoy de tarde una queja, una sugerencia, un problema, yo hasta la última semana de diciembre no podré trasladárselo al equipo de gobierno, un órgano colegiado, y con suerte en la última semana de enero se me responderá. Es decir, 2 meses para que ese vecino o esa vecina tenga respuesta. Y la mayoría de las veces, los vecinos y las vecinas que necesitan ese tipo de consultas son vecinos y vecinas de la zona rural, a los que además se les han quitado los alcaldes y alcaldesas de barrio en este mandato. Es decir, se les ha quitado otro de los mecanismos que tenían para hacer llegar sus problemas al equipo de gobierno. De esta forma, tejen ustedes su red clientelar y solo aquellos que sean cercanos a ustedes pueden trasladar y tienen capacidad de solucionar los problemas que les preocupan, ¿no? Más cuando hay concejales, y es verdad que no todos, pero hay algunos concejales del equipo de gobierno que ni siquiera le cogen el teléfono a los vecinos y a las vecinas porque en repetidas ocasiones se nos traslada ese problema. Vuelvo al principio, creo que es un ataque directo a la democracia de este municipio el que se apruebe hoy esta medida. Espero, por el bien de todos y todas, que no sea así y que recapaciten ustedes. Gracias, Edgar. Hugo. Hola, buenos días a todos, lo primero. Y, bueno, efectivamente causa sorpresa, ¿no?, este punto. No puedo estar más de acuerdo, en este caso, el Partido Popular, con las intervenciones que se llevan realizando por todos los compañeros. Creo que prácticamente lo han dicho todo y bastante claro. Nosotros sí queremos añadir que cuando se hace un acuerdo en política y se pactan los acuerdos, nos enseñaron a que se cumplan. Y eso es muy importante, porque es lo que nos queda, la palabra. Si la perdemos, no sé lo que os quedará. En este aspecto se organiza en tiempo y formas cómo va a ser un mandato, al igual que se organiza los sueldos de cada uno del equipo de gobierno y del resto de la corporación, la frecuencia, los horarios y, como os gusta llamar, la conciliación familiar, la cual ustedes con este punto están cambiando todos y cada uno de esos acuerdos.
Además, no lo han hecho de una manera políticamente correcta, que era haber pactado con nosotros, haber dicho la problemática que vosotros veíais en primera persona en ese despacho. Lo habéis hecho porque pensáis que tenéis una mayoría, a costa de qué no lo sabemos, son cosas vuestras y muy lícitas, probablemente, pero tenéis 12, no 13. Son muchos. Aquí el señor alcalde decía en su presentación que no iba a sacar el rodillo. Aquí cada vez que venimos a hablar de los presupuestos decís que evolucionemos, que pactemos y que lleguemos a acuerdos. Muchísimas gracias por haber acordado este punto con el resto de la corporación. Simplemente os podemos decir gracias. Cortáis la libertad, cortáis el control, que es lo que no os gusta, y cortáis el que podamos trasladar y representar a nuestros vecinos. Creo que es una medida equivocada. Me sumo a las palabras que es imposible que de los 14 que normalmente contáis estéis de acuerdo con lo que está sucediendo aquí. De las formas, no es la primera vez. No es la primera vez que vemos cómo sacáis el rodillo. Recientemente nos pedíais la dimisión del grupo porque lo podéis sacar adelante. Muy bien, sí señor, una democracia. Y quiero recordar que la política debe ser otra cosa. Nos llamáis compañeros de corporación. Demostradlo. Dejadnos hacer nuestro trabajo. El que vosotros pactasteis, no el que nosotros exigimos. No se pueden cambiar las reglas a mitad de partida de esta manera. No son ni las formas correctas, ni tampoco el fondo. El fondo es muy peligroso. Demasiado. No estamos de acuerdo y me parece, además, que os habéis equivocado diciendo que no tenéis contenido. Os acabáis de retractar vosotros mismos. Entonces, a partir de ahora tendremos que decir qué estáis haciendo para no tener contenido. Sería la pregunta que había que trasladar y que cualquier persona, cualquier ciudadano dirá, ¿pero qué están haciendo? Que no tienen contenido. Normal la enmienda, porque son vuestras palabras, precisamente. Simplemente decir que hagáis autorreflexión, que estamos a tiempo, retirar el punto y hacer las cosas bien. Pactar tranquilamente, reconsiderar. La democracia tiene que ser algo más, la política debe ser algo más. Hay que cumplir la palabra de cada uno, en principio los acuerdos, que Felipe da fe de ellos. Y debemos hacer las cosas bien, no de esta manera. Desde el Partido Popular apoyamos todas las intervenciones que acabamos de hacer y solicitamos de verdad que penséis muy bien la postura porque puede marcar un antes y un después también en este Ayuntamiento de Siero. Muchas gracias. Gracias, Hugo. ¿Alguna intervención más? Perdón, Felipe, no sé si se puede, yo entiendo que una enmienda a un punto que presenta la presidencia que ya está dictaminado. A juicio de esta Secretaría General no procede la votación de la enmienda, porque de conformidad con lo establecido en el artículo 13.4 del ROF, la persona que únicamente puede hacer las propuestas en este sentido es el alcalde. El artículo 13.4 del ROF dice que el Pleno Corporativo, a propuesta del presidente, determinará dentro de la consignación global contenida a tal fin en el presupuesto la relación de cargos de la corporación que podrán desempeñar en régimen de dedicación exclusiva y, por tanto, con derecho a retribución, así como la cuantía que correspondan a cada uno de ellos en atención a su grado de responsabilidad. El Pleno en su día pudo haber votado en contra de la propuesta del alcalde, pero yo creo que no se puede hacer. La única persona capacitada para hacer la propuesta sobre el asunto de las retribuciones es el alcalde. A mi juicio, no procede la votación de la
la enmienda. Gracias, Felipe. Bueno, por matizar las respuestas, sí, un segundín. Simplemente por comentaros, aquí se dice que hay una propia afirmación de falta de trabajo. No es que en ningún momento he manifestado que haya una falta de trabajo y lo que han intentado ustedes trasladar a la ciudadanía, sino que no hay puntos que hay que traer al Pleno. Se trabaja, os puedo decir que se trabaja más que nunca en este ayuntamiento, que se atienda a más vecinos que nunca, que se atienda a los concejales, porque si no les atienden alguno de mis compañeros, yo, que soy el portavoz, siempre contesto a todos ustedes. Tengo WhatsApps de todos los que me han intentado escribir o han querido. Me reúno periódicamente con cualquiera que me lo pida, aquí, en la cafetería o donde haga falta. Entonces, bueno, aquí se intenta trasladar una serie de cuestiones que al final, como decía el otro día un portavoz, aquí, bueno, vamos a ser todos compañeros y cada uno que lo interprete como lo interprete, porque al final lo que subyace es un tema retributivo y la propia enmienda que trata de presentar aquí Ciudadanos es lo que manifiesta. Se trasladó en su día, cuando se cobraban las mesas de contratación, es que esto es muy importante, es que esto hay mucha transparencia, lo mismo, hay mucha democracia. Desde que no se cobran las mesas de contratación, ¿saben cuántos han ido de todos ustedes, a las mesas de contratación? Ninguna persona en todo el mandato, ninguna. Pudiendo ir libremente como un ciudadano o como un licitador, nadie. Y entonces, bueno, al final, perdón, Patricia, pregunté, en el anterior mandato todos los grupos llevaban un representante a las mesas de contratación y al final lo que subyace es un tema retributivo puramente. Al final, lo que estamos planteando es, y sus propias palabras lo dicen, se están teniendo que convocar muchas comisiones extraordinarias porque muchas veces la comisión que se celebra el tercer lunes de cada mes no da respuesta a que se pueda llevar un punto al Pleno, que es normalmente el cuarto jueves de cada mes. Y lo que se trata aquí es de poder convocar el jueves antes del Pleno, poder meter todas las mociones que normalmente se meten tarde, mal y nunca, porque se sabe ya que se va a meter y se espera hasta el último minuto. Llevamos los puntos a Pleno o los puntos que van a venir a Pleno y que se habla aquí de vamos a debatir y no vamos a debatir y normalmente la gente, oiga, nos abstenemos, no damos ningún tipo de explicación ni buscamos intentar encontrar un consenso, sino que, oye, nos abstenemos y ya en el Pleno os diremos. Y eso es lo que estamos notando aquí y ustedes querrán trasladar lo que quieran trasladar a la ciudadanía, vender lo que quieran, pero lo que subyace es un tema puramente retributivo. Y las mesas de contratación este año, que se tienen que convocar 2 al mes, de Hacienda se han celebrado en 11 meses 23 comisiones, de servicios sociales, personal y demás 18 y de urbanismo e infraestructuras 16. O sea, sobre un teórico de 66 comisiones se han celebrado 57, más de un 86%. Por tanto, bueno, aquí se trata de vender unas cuestiones, pero lo que subyace y además la propia enmienda que se ha tratado de presentar por parte de Ciudadanos me lo manifiesta. Yo me he liberado, me han votado los vecinos, tengo mi trabajo, me he sacrificado para estar aquí 8 o 10 o 24 horas al día en muchas ocasiones y ustedes tienen la posibilidad, los concejales, de liberar uno por grupo. Pero bueno, es muy fácil el atacar a la corporación, al equipo de gobierno y bueno, pero yo quiero que los ciudadanos sepan lo que hay. Es un tema puramente retributivo lo que veo, lo que se trata aquí de enmascarar como falta de democracia, participación y demás. Sí, se abre un turno de palabras. Javier. Sí, primeramente sobre el comentario del secretario, que por eso estaba pidiendo la palabra, por una cuestión de forma. Entiendo que esa reflexión que hace de una enmienda sobre la propuesta, entendiendo como que solo les propuestes a este pleno, les puede traer el alcalde en situaciones ordinarias. Por tanto, salvo que entendiéramos que nosotros tenemos capacidad para traer propuestas a este pleno, no tendría sentido entonces esta interpretación. Y de hecho, y por eso se planteó así, sí se vio que en otros sitios se admitió y se juzgó sobre ello. Por eso lo que decíamos era, claro que las propuestas les trae el presidente, la gente que no está representada o las personas que no están representadas en las comisiones, la vía que tienen para hacer una alternativa de propuesta y en ese ámbito la planteamos, no quitando competencias a la presidencia, sino como un derecho del 97.5, me parece que era, y de desarrollarlo. Ahora bien, si se entiende, no voy a entrar en debates, lógicamente, con la Secretaría del Ayuntamiento y simplemente quería dejar constancia también de nuestro sentir. Y aprovecho ya para decir
o dar respuesta un poco a todo lo que se planteó, ¿no? Al final, el resumen de todo esto es que mientras que estábamos haciendo propuestas en el sentido de si planteáis que no hay trabajo, pues oiga, hagan algo, que no hay ningún problema. Pero nosotros déjenos trabajar. La única respuesta que tuvimos fue la de atacar y decir que si quisiéramos cobrar, claro que nos liberaríamos. Si estuviéramos aquí por el dinero, no se preocupe, que nos liberaríamos, incluso nos subiríamos el sueldo. Pero eso no lo hizo al menos este grupo. Sin embargo, otros grupos llegaron y el primer pleno lo que hicieron fue buscar liberados, subirse los salarios, con lo cual, hombre, dar ese enfoque de que se trata de... No sé si me están oyendo. Sí. Que se trata de buscar simplemente beneficios económicos, yo creo que cae por sí mismo, y que además demuestra la poca argumentación que tienen para defender este punto, cuando tienen que caer en cosas como estas que se demuestran encima de una forma tan sencilla que son mentira. Y además estaban diciendo, no, es que necesitamos porque por fechas, por no sé qué. Si se puede mover de fechas, hablémoslo. Si yo creo que no hay ningún problema en que se hable y se ajuste Lo que estamos diciendo es, déjenos trabajar, simplemente. Con lo cual, claro que se podrían tener las propuestas y claro que se podrían estudiar y analizar y acordar entre todos. Con lo cual, mire, aquí todo el mundo, como decíamos, todo el mundo se sacrifica por estar aquí, pero nadie está obligado. Si alguien lo está pasando tan mal, que no le da abasto y que lo está pasando fatal, por supuesto que no tiene ningún problema en irse. Gracias, Javier. Javier, ¿habías pedido la palabra? ¿Alguien más quiere intervenir? Venga, pues vamos a proceder a votar. Sí, Felipe, perdón. No, simplemente... Vale, va a hablar Felipe por aclarar este tema y pensé que no habéis pedido ninguna más la palabra. Simplemente aclarar que yo no he dicho que los concejales no puedan presentar propuestas, proposiciones, enmiendas, en fin, solo este asunto concreto, el que atañe a las retribuciones de los concejales y los concejales liberados y del alcalde, en ese asunto concreto, solo en este, la propuesta es del alcalde, no de los concejales ni de los grupos, en este asunto concreto, única y exclusivamente. Yo eso lo tengo bastante claro, pero... Vale, gracias, Felipe. Alex. Nada, yo solo quería comentaros que en este caso creo que lo retributivo es lo menos importante. Lo más importante es poder seguir dando voz a nuestros vecinos, a nuestros votantes y a vuestros votantes. Lo más importante, y como bien decía Javier, si nos hubiésemos querido liberar, estaríamos liberados, Alberto. Vale, gracias. Edgar. Por aclarar dos cosas. En primer lugar, en el mismo sentido, ¿no? Se quiere hacer ver que es un problema retributivo. Recordarle que en el anterior mandato hacíamos el doble de trabajo por el mismo precio, vamos a decir, porque la decisión de doblar las dietas en este mandato fue suya y de reducir a la mitad las comisiones también. Y así se lo dijimos, que no hacía falta subir las dietas y que se podían seguir haciendo las comisiones con la dieta igual y semanalmente. Y como digo, así se lo dijimos al principio del mandato. Y después hace ver también que la oposición no acude a las mesas de contratación. La oposición no está convocada a las mesas de contratación y además no pertenece a las mesas de contratación. ¿Alguna palabra más? Bueno, pues me ratifico lo dicho. ¿Votos a favor de la propuesta? Ay, perdón, Eduardo. No, es que no te vi, perdón. Vale, gracias. Sobre la propuesta. Bien, después de leer y valorar la propuesta que se nos presenta desde el equipo de Gobierno sobre la periodicidad de las comisiones informativas, por nuestra parte mantenemos una reunión con los responsables del Gobierno donde analizamos el discurrir de estos más de 2 años de legislatura. Vista la aprobación que se hizo en el pleno organizativo de unas 6 comisiones y dado la no convocatoria de muchas de ellas, entendemos que se adquiera ahora mismo un compromiso, y el compromiso es que se van a celebrar 3 en cada mes y, por nuestra parte, solicitamos
que se convoquen todas las comisiones informativas que sean necesarias de una forma extraordinaria, cosa que así nos lo hizo ver desde el equipo de Gobierno. Por lo tanto, aparte, también querría decir que esta periodicidad de convocatorias no es nada raro en otros municipios. Se dan otros municipios parecidos al de Siero, mayores o más pequeños. Muchas gracias. Gracias, Eduardo. Vamos a proceder a la votación. ¿Votos a favor de la propuesta? A favor de la propuesta. 13. ¿En contra? 11. Se aprueba. Pasamos al punto número 3, líder supermercados, asignación de dirección y nombre de vial en relación a edificio con destino a supermercado en Lugones. Hay un dictamen de la Comisión Informativa de Gestión Económica, Presupuestaria, Innovación, Desarrollo, Promoción Económica y Organización, que se propone que la denominación del vial sea la de Avenida del Peralón, para el vial que da acceso al edificio con destino a supermercados, sitio en la entidad colectiva o parroquia de Lugones, y que se remita el acuerdo plenario a los interesados, al Instituto Nacional de Estadística, así como todos los organismos afectados por dicha denominación. Fueron 13 votos a favor y 3 abstenciones de los grupos Izquierda Unida y Vox. Gracias. ¿Alguna intervención? Javier. Sí. Solo una cuestión, que en el informe falta la tilde, en la propuesta falta la tilde en el nombre que se ponga, porque sí. Es porque con Porque, mayúscula yo no no, sé. porque lo miré más abajo y hay un nombre por ahí que lleva tilde en la primera mayúscula, con lo cual sí se puede. Sí, Javier. Por supuesto, porque era el propósito que fuera así. ¿Alguna intervención? ¿Votos a favor de la propuesta? ¿Hay unanimidad? Unanimidad. El siguiente punto del orden del día, el punto número 4, Ayuntamiento de Siero, asignación de nombre para vial sito en Lugones. Hay un dictamen de la Comisión Informativa de Gestión Económica Presupuestaria, Innovación, Desarrollo y Promoción Económica y Organización del día 22, en la que se dictamina la propuesta de la Concejalía Delegada del Área de Hacienda para que se denomine de calle de la Notaría para el vial perpendicular a la calle Conde de Santa Bárbara de la localidad de Lugones, que se remita el acuerdo al Instituto Nacional de Estadística, así como todos los organismos afectados por dicha denominación. Fueron 13 votos a favor en comisión de esa propuesta y 3 abstenciones de los grupos Izquierda Unida y Vox. Gracias, Felipe. ¿Alguna intervención? Edgar. Felipe, Perdón. Sí, nos vamos a abstener en este punto. Nos hubiese gustado que el nombre que se hubiese elegido fuese, como en el punto anterior, algo más significativo de la toponimia local o de la etnografía local, ¿no? La notaría, como bien se decía en comisión, hoy está allí y mañana puede que no. Y bueno, en este tipo de acuerdos que entendemos que se hacen con carácter de prevalencia, pues nos hubiese gustado, como digo, una referencia distinta. Nos vamos a abstener. Gracias, Edgar. ¿Alguna intervención más? ¿Votos a favor de la propuesta? 21. ¿Abstenciones? 3. de Izquierda Unida. Pasamos al punto número 5, propuesta de modificación de la ordenanza fiscal número 36, reguladora de la tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público local con instalaciones de transporte de energía eléctrica, gas e hidrocarburos. Felipe, antes de que leas la propuesta, que yo ayer noté un error o detecté un error porque Patricia Serna pone que había votado a favor y yo lo tenía anotado como abstención. Está corregido, bueno, no sé. Y lo hablé con ella ahora para ratificar que... Está corregido, está como abstención. No sé si es así. ¿Es correcto? Sí. Vale. Gracias, Felipe. Comentaros antes de que os trasladé un correo electrónico una vez celebrada la comisión, en la cual, ya no me acuerdo si, yo creo que fue una celebrada la comisión, en la cual se retiraban los 2 cuadros de las páginas 12 y 15 de la propuesta referentes al agua, ya que el agua no estaba, bueno, que se había metido por error, ya que no estaba metido dentro de la ordenanza la regulación de este asunto.
La propuesta de la concejalía delegada fue dictaminada por la Comisión Informativa de fecha 22 de noviembre de 2021. Consta en el expediente el texto de las modificaciones de la ordenanza. La propuesta evidentemente implicaría también la aprobación inicial, sometimiento de información pública en la forma legalmente establecida y en caso de que no hubiera alegaciones durante este periodo, elevar a definitivo el acuerdo hasta entonces provisional y posteriormente proceder a su publicación en el BOPA. Se dictaminó por 11 votos a favor de los grupos Socialista, Izquierda Unida, Foro y Plataforma Nacional de la Fresneda y por 5 abstenciones de los representantes en la comisión de los grupos Popular, Ciudadanos, Somos y Oigos. Gracias, Felipe. ¿Alguna intervención? Javier. Sí, esto ya lo habíamos comentado la otra vez y preguntamos precisamente por si se conoce algún mecanismo que se vaya a evitar. Estamos en una legislación, especialmente en el sector eléctrico, muy especial, que de hecho está llevando ahora mismo a tomar medidas de todo tipo al Gobierno de coalición, intentando que se baje la factura a las personas consumidoras y que para nosotros tiene un problema la aplicación de esta tasa, y es que la propia legislación del sector eléctrico tiene prevista que el precio de la electricidad pueda variar en cada municipio en función de los tributos locales que se apliquen. Y precisamente esta repercusión que la llaman el suplemento territorial. Y estos suplementos territoriales han de cubrir la totalidad del sobrecoste provocado por los tributos de carácter local y se incluirán en los peajes de acceso o cargos asociados que deben pagar los consumidores en el mercado libre y en los precios voluntarios para el pequeño consumidor. Cuando digo de la anomalía de la legislación que tenemos en este país del sector eléctrico, es que no hay muchas leyes que indiquen esto. Y, lógicamente, estamos a favor de que las grandes empresas tienen que tributar más en España y que hay que aumentar la presión fiscal sobre muchas de ellas, pero en este caso concreto, en el que la duda que nos encontramos, y por eso la pregunta, es esta legislación tal cual está enfocada, tenemos al menos alguna posibilidad de que no se repercuta directamente. Alguna. Entiendo que, y no vamos a entrar en esta dinámica de es que si subimos los impuestos luego pagan más los consumidores, que no es cierto y tienen que pagar más las empresas, pero reitero que es la especial característica de la legislación del sector eléctrico que haría que por este suplemento territorial estuviéramos ahora mismo poniéndole un impuesto a las vecinas y a los vecinos de Siero, que encima se les pone por el acceso, con lo cual se pone de forma lineal a todos, independientemente de sus rentas y de sus consumos. Bueno, de verdad, si esto lo tenemos claro, votaríamos a favor sin ningún problema. Si no tenemos respuesta a esto o no lo tenemos previsto, nos vamos a abstener. ¿Alguna intervención más, Edgar? Bueno, vamos a votar a favor de la propuesta. Recordamos que además que la ordenanza surgió a raíz de una petición reiterada de nuestro grupo municipal. Aprovechamos para decir que, ya lo dijimos en su día, que nos hubiese gustado también que se incluyesen las redes de agua, que precisamente nos acaba de recordar el señor presidente que han quedado excluidas. Y recordar también, aunque sabemos que es un paso posterior, que cuando se proceda a la elaboración del padrón de la ordenanza, se recuerde la revisión de algunos tramos que por parte de nuestro grupo habíamos señalado que creíamos que tendrían que estar incluidos también. Vale, gracias, Edgar. ¿Alguna intervención más? Sí, Mapi. Buenos días. Bueno, en su día, cuando abordamos a comienzo del mandato esta nueva ordenanza de aprovechamiento especial, nuestro grupo municipal la apoyó sobre la base de que, por un lado, existían varias sentencias por parte del Tribunal Supremo que creaban jurisprudencia y que apuntaban hacia que parecía lícito el poder cobrar esa tasa por utilidad de manera privativa al dominio público municipal por parte de este tipo de instalaciones que se contemplan. Y, por otro lado, porque de ese modo el Ayuntamiento, igual que otros en España, podía contar con otra fuente de financiación de gastos.
Pero es cierto que desde entonces hasta ahora, por vía contencioso administrativa, se anuló el artículo 4 y la forma en que se calculaban las tarifas. Y otra vez más contamos con un informe jurídico en el que nos dice que hay seguridad jurídica, igual que la vez anterior. Desde nuestro grupo municipal somos conscientes de que es un tema complicado y por todo lo expuesto anteriormente tenemos nuestras dudas. Pero no nos vamos a oponer a estos cambios en la ordenanza, nos vamos a abstener. Gracias. Vale. Yo, por contestar a Javier, esta cuestión la trasladé al bufete de abogados que nos lo llevan. Nos dijeron que no podían repercutirlo sobre los clientes, aunque eso manifestaban las eléctricas. Pero bueno, también me hubiera gustado que ya que se celebró la comisión y para eso se pide las comisiones, para participar en más, que se hubieran trasladado estas preguntas allí. Pero bueno. No obstante, entendemos que tanto las eléctricas como cualquier compañía, como cualquier vecino, si ocupa suelo público, tiene que pagarlo y se ha visto que la ley y los jueces entienden que sí se puede cobrar por esto y nuestro objetivo es lanzarlo para adelante, porque así habíamos llegado a un acuerdo con Izquierda Unida, que fue el que nos trasladó que había ya municipios en España que estaban cobrándolo y entendemos que es de ley que lo paguen. Respecto a Edgar, hombre, entendemos que las tuberías de agua en el municipio son públicas, son de Cadasa, son municipales, perdón, y la gestión siempre pública y, por tanto, bueno, no parece oportuno cobrarlo, no por esa cuestión no se incluyó. Palabra. Nada, pues si hay ese informe del que se está hablando y que no van a repercutir de forma directa, nos fiamos de lo que dice el equipo de gobierno y vamos a votar a favor. Sí, Edgar. No, solo una cuestión de matiz. Cuando hablábamos de este tipo de redes, y lo dijimos en su día, no nos referíamos a las redes que se utilizan para el abastecimiento de la población del municipio, sino redes que nos atraviesan, que no dan servicio al municipio, sino que lo hacen a municipios, a otros municipios, no solo colindantes, sino otros municipios de Asturias. Pasa lo mismo con las líneas eléctricas. Al final no estamos grabando los tendidos que van a los domicilios particulares o a las empresas del municipio, sino las grandes líneas fundamentalmente que nos atraviesan para dar servicio en otros lugares. Vale, gracias. Vamos a votar. ¿Votos a favor de la propuesta? Yo creo que 22. Sí, 2. ¿Abstenciones? 2. Pasamos al punto número 6. Ayuntamiento de Siero, Plan Municipal de Obras de Carreteras y Caminos del Ayuntamiento de Siero, 2022-2024. Hay un dictamen de la Comisión Informativa de Infraestructuras, Urbanismo, Medio Ambiente y Desarrollo Rural del día 22 de noviembre. En el punto anterior son 21 que Susana salió. Ay, perdón. Jolín, perdón, no tampoco la vi marchar. No la vi Estábamos marchar, no aquí sé. concentrados. Se disculpa. No. Son 21 a favor y 2 abstenciones. Efectivamente, disculpa. 10. ¿A qué hora se fue? ¿Cuándo se fue? Se fue ahora, sí. Yo es que yo estaba aquí inmiscuido mirando para aquí, no la vi salir, la verdad. No la vi salir. ¿Pero salió por aquí? Por allí. Ah, vale. No la vi, porque... No, pero por aquella puerta, no por esta. Claro, yo tampoco... Por una de las puertas salió, sí. Hay un dictamen de la Comisión Informativa de Infraestructuras del día 22 de noviembre en el que se dictamina la propuesta, que su parte dispositiva dice que se aprueben inicialmente el Plan Municipal de Obras y Servicios de las carreteras y caminos del Ayuntamiento de Siero para el periodo 2022-2024, financiándose con fondos propios, y los que en su caso prevengan en cualquier plan o ayuda en los términos que habrán en el expediente, donde consta una propuesta de las obras en caminos y en carreteras que se quieren llevar a cabo o que se incluyen durante este periodo. Someter el plan a información pública durante 20 días a efectos de presentación de alegaciones, y de no presentarse alegaciones, pues se entenderá efectivamente aprobado. Hubo 9 votos a favor en comisión de esta propuesta, los grupos socialistas fuera de Plataforma Nacional de la Fresneda, 7 abstenciones del resto de grupos. Bueno, Javier, ¿quieres explicar brevemente el asunto, por aclarar alguna cuestión? Buenos días a todos, muy brevemente, ¿no? Porque ya se explicó en comisión.
Y este plan de obras de caminos y carreteras municipales, lo que se trata principalmente es dotar al ayuntamiento de una herramienta ágil para aquellas inversiones en caminos públicos o carreteras municipales que requieran la ocupación de terrenos particulares y que no hubiéramos conseguido los distintos permisos, pues bueno, por dificultades que nos encontramos en el día a día, de que no constan los dueños de las parcelas o incluso alguna negativa que pueda haber de los titulares, ¿no? Sobre todo son necesarios para ensanches de caminos públicos, escolleras de sostenimiento, y entendemos que son inversiones en beneficio de los vecinos y vecinas del Ayuntamiento de Siero y en la mejora de nuestra red de caminos municipales. El plan, como pudieron ver, pues enumera una serie de actuaciones previstas y necesarias, pero bueno, no hay que olvidarse tampoco de que se trata de un documento vivo, abierto a futuras modificaciones en base a las necesidades que vayan surgiendo. Nada más, gracias. Gracias, Javier. ¿Quién quiere intervenir? Hugo, después Map y después Edgar. Buenas. Bueno, pues nada, nosotros sobre este punto sí vemos que, bueno, pues como el camino de Molleo y los de Celles, ya los habéis metido, que eran peticiones que había realizado este grupo. También vemos que nos metéis aquí también un proyecto de la conexión peatonal y ciclista. Creo que aquí debéis de tener un punto de reflexión de qué proyectos estamos llevando a cabo, que no todos son los adecuados, y una cosa era la idea inicial y otra cosa es el desarrollo de los mismos y la problemática que nos estamos encontrando y que no podemos compartir en este caso. Sí es verdad que nos faltan muchos de los que llevamos años pidiendo y bueno, yo ya directamente os lo voy a enseñar directamente. Mira, esto es de estos días, estos son las ballinas que llevamos inundado, no van a tener por dónde salir. Llevamos desde el 2020 pactándolo con ustedes para solventar los vecinos, para eso son las comisiones y para dar traslado, pues lo tendremos que empezar a hacer aquí. Esto es cómo está Solvay, también en Lieres, ¿vale? Solicitado también en el 2020 por el Partido Popular, soluciones. Esto es cómo está la venta de la Salve, que como yo un poco más no va a salir entre la Salve y la Piñera. La otra opción que tienen para salir tiene un boquete. A ver si vamos a quedar aislados en el cuarto concejo. Esto es Castillo, también pedido por el Partido Popular, sin ningún tipo de solución. No solo es la zona rural, también esto es Pola de Siero, cuando se inundan todas las glorietas, ¿vale? Que llevamos solicitando muchísimo tiempo una solución. Y la joya de la corona, ¿no? La verdadera joya de la corona. Malvarán, pedido por este grupo años y mandatos. Una obra nueva, señores. Una obra nueva. Donde no nos importaba el carril bici, sino las inundaciones que pasaban en el Malvarán. Esto es una obra nueva, entregada y totalmente justificada. Pues así nos va. Y de esto no vamos a ser cómplices. Al Partido Popular le importan tanto los 15.000 habitantes de las zonas, de los núcleos, como los 15 que pueda haber en alguno. Y creo que en eso ustedes se han desequilibrado. Y no vamos a ser cómplices de esta política. Por favor, cumplan y arreglen la situación de todos los vecinos de Siero. Muchas gracias. Gracias, Hugo. Mapi. ¿Está? Sí. Bueno, qué duda cabe que tenemos un concejo complicado, con una red de caminos extensa, con una población dispersa, y eso fuerza a que el Ayuntamiento tenga que afrontar ese difícil reto de dotar a los vecinos de unas infraestructuras, de unas carreteras, de unos caminos que estén en mejores condiciones.
Es cierto que este plan que se presenta no deja de ser un instrumento útil para dar seguridad jurídica y poder declarar la utilidad pública y amparar expropiaciones cuando se trata de una obra concreta. Por tanto, el fin del plan lo entendemos, pero nos suscita ciertas dudas. Y es que el plan recoge un listado de actuaciones a corto plazo, pero no recoge otras muchas. Y esas, las que no aparecen en el plan, son las que nos preocupan. Y la verdad, también nos preocupa el modo en que están acometiendo obras y se está gestionando desde el equipo de Gobierno. Entre que, según en qué obras, el equipo de Gobierno tira para adelante con poca o nula comunicación con los vecinos, y pongo un ejemplo, los vecinos de la avenida Conde Santa Bárbara de Lugones, que no es un ejemplo de caminos, que es un ejemplo pero es un ejemplo de la nula comunidad que tienen con los vecinos. Y entre que no se celebran comisiones informativas, que no se usan para informar a la oposición, ni para permitir a la oposición recabar información para que a su vez trasladar a los vecinos, pues sinceramente no queremos que este plan se convierta en un cheque en blanco para expropiar según nos apetezca, según qué proyecto. Así que, como digo, nos suscita dudas y no vamos a apoyarlo por falta de concreción. Gracias. Edgar. Sí, en comisión preguntábamos por el criterio de inclusión de caminos y carreteras en el plan y no nos había quedado demasiado claro, pero bueno, parece que el fin último es la agilización de las expropiaciones, ¿no? Y nos hubiese gustado que un plan como este no sirviese solo para eso, sino para tener una planificación de todos aquellos caminos o carreteras del concejo que tienen que ser reparados, sobre los que debe haber intervenciones, y además poder priorizarlos según la urgencia, ¿no? o la necesidad que haya en cada uno. Entendemos, y algunos ejemplos han salido, que se quedan fuera muchos caminos con necesidades en el municipio, que nos gustaría también que hubiesen estado, y creemos además que esto bueno, pues es una consecuencia más de la eliminación de los alcaldes y alcaldesas de barrio, que hacían un servicio, yo creo, muy importante para este municipio. Y no estando en contra de que se incluyan los que están, evidentemente, creemos que estas ausencias hacen que no podamos votar a favor del plan y, por tanto, nos vamos a abstener. Gracias, Edgar. Javier. Bueno, muchas de las cosas ya se dijeron, con lo cual, eso, por resumir, creemos que un plan como este debería de recoger toda la problemática que hay, porque no obliga directamente a que se actúe, sino que está preveyendo que en cuanto tengamos recursos vamos a ir actuando en esos sitios. Que falten caminos que todo el mundo sabemos que son necesarios en él, significa, bueno, como se está diciendo, la falta de alcaldeses y alcaldes de barrio y la falta de diálogo con la oposición, pues para sumar y proponer más zonas. Y ya por rematar, sí nos gustaría que alguna vez en algún documento de estos se respete la toponimia oficial, que para eso ya es oficial y así hay que hacer los documentos públicos. Por todo ello vamos a abstenernos. Gracias, Javier. Alex. Bueno, por nuestra parte, pensamos que la inclusión de proyectos en este plan municipal de obras es escaso para los vecinos, que año tras año sufren las condiciones de sus accesos a domicilios, trabajos, etcétera. No solo nos tenemos que centrar en las zonas que interesan, sino en quién más lo necesita. Preocupémonos muchas veces de lo que la oposición os comentamos a través de esas comisiones que hoy surgen tantas dudas, que no es porque nosotros queramos, sino porque nuestros vecinos nos los piden a todos, grupo por grupo de los que estamos aquí. Cuando llegan las solicitudes y llegan de mano de más de un grupo, es que hay una necesidad la cual tenemos que paliar y en vuestra mano está. Nos trasladan muchas dudas a nosotros y a nuestros vecinos este plan, por lo cual nosotros vamos a votar en contra. Gracias, Alex. ¿Alguna intervención más? Venga, pues votos a favor de la propuesta. Votos a favor de la propuesta. 10 y 2, 12. ¿Abstenciones? Abstenciones, 3 y 3, 6. 3, 10. 10, Felipe. 2, 8 y 2, 10. ¿En contra? Contra 1.
Pasamos a la parte de control plenario y de órganos de la corporación. Punto número 7, resoluciones de alcaldía y concejalías delegadas. Dar cuenta. Dar cuenta de la relación extractada del libro electrónico de resoluciones de la alcaldía de fecha 21 de octubre al 21 de noviembre, cobran expediente en pleno. Dar cuenta de los acuerdos de la Junta de Gobierno local adoptados por delegación de la alcaldía, de los de las juntas de gobierno local celebradas los días 8 de octubre del 21, 15 de octubre del 21, 22 de octubre del 21, 28 de octubre y 5 de noviembre, 15 de noviembre y 19 de noviembre. En cuanto a resoluciones de conocimiento específica, la resolución de la alcaldía del 27 de octubre del 21, por las que se nombró alcalde al primer teniente alcalde durante la fecha 2 de noviembre, durante la ausencia de la alcaldía, y la del 16 de noviembre en el mismo sentido, de nombramiento del primer teniente alcalde como alcalde en funciones. Sigo, señor. Punto 8, comunicaciones al Pleno. En cuanto a acuerdos de la Junta de Gobierno adoptados por delegación del Pleno, pues del día 28 de octubre, estimar la solicitud de exención de la tasa de doña Mónica ZJ para asistencia al curso de pintura de adultos, exención de la tasa de José Manuel GF por asistencia a cursos de guitarra moderna y guitarra, desestimación de la solicitud de bonificación de cuota de doña Natalia PM por la asistencia a su hijo Lamin KP al curso de Aprende a dibujar cómics, y de la solicitud de bonificación de la cuota de doña Encarnación MG por asistencia a cursos de costura y de pintura. En cuanto a otras comunicaciones, dar cuenta de la información relativa a la ejecución del tercer trimestre del ejercicio 2021, remitida al Ministerio de Hacienda con fecha 29 de octubre y elaborada por la Intervención Municipal, del informe de intervención del 12 de noviembre sobre resultados más significativos de la actividad de control de la contratación remitido a la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación, de los informes realizados por la Intervención Municipal de Auditoría de Sistemas del ejercicio 2020 para verificar que los correspondientes registros contables de facturas cumplen con las condiciones previstas en la ley y su normativa de desarrollo, de comunicación del portavoz del Grupo Municipal de Vox, de baja como representante de su grupo en la Comisión en la Fundación Municipal de Cultura, de doña Elena Menéndez Fernández, que será sustituida por doña Comadonga Sánchez Lumera. Resolución de la Concejalía Delegada de Hacienda, Gestión Económica y Presupuestaria, Contratación, Organización del Régimen Interior del 10 de noviembre, decretando la contratación de obras de emergencia para la reparación del colector en la calle Asturias de la Pola y convenio de colaboración para canalizar subvención nominativa a favor de la Orquesta de Cámara de Siero para el ejercicio 2021. Gracias, Felipe. Vamos a pasar al apartado de mociones. El punto número 9 es la moción presentada por el Grupo Municipal de Izquierda Unida relativa al proyecto integral para la zona deportiva del Bayu. Sí, se dictaminó en comisión el día 22, hubo 4 votos a favor los representantes del Grupo Popular Izquierda Unida y el resto de grupos se abstuvo. Edgar, ¿queréis hacer una exposición de la moción? Tienes la palabra. Gracias. Bueno, como decimos en la moción, en el desarrollo de la zona este de la Pola Siero, SOGEPSA adquirió una serie de compromisos con el municipio que incluían la creación en el sur de la villa de una serie de equipamientos deportivos, ¿no? Entre los que se incluía el campo de fútbol del Bayu, que venía a sustituir al antiguo Luis Miranda, porque ese iba a ser ocupado por el desarrollo de Siero Este desarrollo de la zona deportiva del Bayu no se llevó a cabo, simplemente de todo lo comprometido quedó en la construcción del campo de fútbol, y creemos que ahora, 15 años después, y aprovechando las obras que se van a hacer para la adecuación de un punto limpio en la zona, es buen momento para retomar ese proyecto de equipamientos deportivos en la zona del Bayu, y proponemos pues que así sea, y además indicamos una serie de instalaciones que creemos que tendrían cabida en la zona, ¿no? Como es un circuito para correr tipo kilometrín, que podría situarse al sur y al este del campo de fútbol, la ejecución de una zona de entrenamiento para este campo de fútbol anexa al mismo, que pueda aprovechar además la iluminación del campo principal, la adecuación
de lo que es el interior de la Grada del Bayu, todos los espacios que aún quedan por explotar, como centro sociojuvenil, hotel de asociaciones, salas de reuniones, despachos y salas de actividades ensayos, la ejecución de una estación de calistenia multiejercicios y bueno, que además se dote a la zona de unos accesos y unos aparcamientos adecuados. Pedimos también que todo esto se haga, bueno, pues con la aprobación de un calendario real y que la extensión del proyecto no vaya más allá del fin del mandato en junio del 23. En comisión se nos había preguntado por parte de algún grupo si conocíamos qué contemplaba exactamente el proyecto original de SOGEPSA, y bueno, decíamos que seguramente en la documentación municipal podría consultarse, pero no obstante estuvimos revisando y encontramos que, bueno, cuando se anunció en mayo de 2002, la inversión total que se comprometía era de unos 3 millones de euros y consistía o incluía el coste de los terrenos, que se valoraban 900.000 euros, el campo de fútbol, que se valoraban otros 900.000, una bolera, que se valoraba en 300.000 euros, una pista de atletismo alrededor del campo o alrededor del campo de entrenos, un campo de entrenamiento y un aparcamiento para 300 plazas. Como decimos, de todos estos compromisos, el único que se llevó a cabo fue la compra de los terrenos y la ejecución del campo de fútbol, y creemos que hay que desarrollar esa zona en base también a las necesidades que tiene el núcleo de La Pola de instalaciones deportivas como estas que proponemos. También había algún grupo que preguntaba si el catálogo de instalaciones era cerrado y bueno, ya hicimos ver que evidentemente la moción no deja de ser una declaración de intenciones y que de aprobarse y de ejecutarse, creemos que con el equipo de gobierno habría capacidad de que todos los grupos aportasen sus ideas y si hubiese alguna instalación que no se considerase necesaria o otra que fuese más demandada, que se podrían incluir. Gracias, Edgar. Intervenciones. Mapi y luego Javier. Bueno, independientemente de los acuerdos que se llegaran en su día con SOGEPSA para construir una ciudad de deporte en la zona del Bayu y con independencia de que se le pueda reclamar parte del coste de las obras que se considera hacer a través de esta enmienda, vemos una buena iniciativa la que nos presenta en esta ocasión Izquierda Unida. Siempre hemos apoyado el deporte y vemos necesario incentivar a los ciudadanos sierenses a su práctica. Nos gusta la iniciativa porque se piensa en algunos de los deportes minoritarios que normalmente quedan en el olvido. Se propone para los atletas el kilometrín, el campo de entrenamiento anexo al Bayos y que, bueno, que si con esto conseguimos aliviar el calendario de los equipos de fútbol de Pola, nos parece una muy buena opción. La idea de la calistenia, desde luego que es una buena opción. En este sentido, nuestro grupo trajo aquí una moción concreta para impulsar un parque de calistenia en la Fresneda, el Berrón y Lugones y ampliar la de Pola en el exterior del polideportivo nuevo, pero que duda cabe que este emplazamiento puede ser lugar para emplazar otro en paralelo. Se solicita adecuar los bajos del Bayu en un centro sociojuvenil, hotel de asociaciones, sala de reuniones, entre otras actividades, y no podemos estar más de acuerdo, puesto que la juventud necesita espacios para desarrollar sus iniciativas. Y una cosa que nos gustaría añadir, como pregunté a Edgar en comisión, en esta propuesta, pensando que lo más importante es poder contar con espacios que quién sabe si posteriormente pudieran ser incluso homologables para poder ser utilizados en planes de empleo y en formación. Algo que seguramente el Grupo de Izquierda Unida puede ver también interesante. Lo dicho, adecuemos los espacios y démosle uso. Por todo esto, nuestro voto va a ser a favor. Gracias. Gracias, Mapi. Javier. Bueno, vamos a votar a favor de la moción porque creemos necesario actuar en esa zona. De hecho, dentro de nuestro programa electoral figuraba el kilometrín, figuraba también una pista de atletismo de 200 metros, o sea, con la forma de las pistes indoor, bueno, para complementar la de Lugones de 400 que tenemos que homologar, pero tampoco vemos mal el que se
pongan otros equipamientos y, como digo, por tanto, vamos a apoyarlo. Sí nos gustaría hacer una reflexión en esto que nos pasa con relativa frecuencia en este ayuntamiento y deberíamos de corregir, que ya los problemas de estos convenios que queden a medio hacer. Y más cuando son entidades privadas, como era el caso de Sogepsa, que, bueno, sabemos todos cómo se repartía les cargues y los beneficios. Por tanto, creo que además de hacer esto, deberíamos en la medida de las posibilidades, esto ya salió cuando se hizo una recepción del campo de fútbol, reclamar a Sogepsa aquello que falta, porque no creo que los vecinos y los vecinos de Siero tengamos que soportar los costes de cosas que nos deberían de haber pagado y, por tanto, que ya es dinero que nos deben, ¿no? Entonces, bueno, que nos sirva también esto de reflexión, el que estemos, yo creo recordar que este campo de fútbol era de 2006, cuando se inauguró, que estemos 15 años después todavía teniendo que reparar aquello y acondicionar aquella zona, algo que ya tendría que estar hecho y disfrutando y pagado por una empresa externa al ayuntamiento. Por todo ello, como digo, vamos a votar a favor, pero sí nos gustaría que no volviera a pasar esto y que la próxima urbanización que hagamos la recepcionemos de forma correcta ya desde el primer momento. Gracias, Javier. Alex. Bueno, la finalidad de la moción presentada por el Grupo de Izquierda Unida tiene un fin de crecimiento social-deportivo en Pola de Siero. Tenemos todos claro el desaprovechamiento total de las instalaciones del Bayo, donde se ha convertido en los últimos años en el cortijo de unos pocos. Esta instalación es una de las más costosas para nuestro Patronato Municipal de Deportes y la que menos uso fuera del fútbol tiene. Esta instalación actualmente corre el 100% con los gastos del Patronato Deportivo Municipal. Cuenta con miles de metros diáfanos que, sin duda, como dice Izquierda Unida, podrían ser de un gran uso para muchas actividades. En el punto número 1 vemos con buenos ojos la creación de un circuito de running o el kilometrín. Dada la afición que hay en Siero y dado el espacio que se dispone, sería un gran proyecto para todos. Respecto a la opción de un nuevo campo sintético colindante al día actual, lo vemos desorbitado en coste. Sí se podría intentar hacer algo para otro tipo de deportes o mismo seguir con lo actual y hacer un circuito permanente de motocross. Hay muchos clubes deportivos en Siero que solicitan oficinas para poder gestionar de forma correcta y adecuada sus actividades. Otros muchos solicitan almacenes para poder guardar su material y sus enseres. La instalación es óptima para albergar todas estas cosas y poder darle la funcionalidad con actividades multideportivas de gran variedad a nuestro concejo y sobre todo a Pola de Siero. Con el proyecto de Izquierda Unida se podría poner al día la instalación y darle una nueva vida. Poder gestionar de forma correcta el uso de espacios para máquinas expendedoras con una buena gestión de horarios sin perjudicar a ninguno de los usuarios, igualdad con el resto de instalaciones del concejo de Siero. Esta es alguna de las tareas pendientes para el Bayo. Como dijimos en comisión, lo único que nos echa para atrás en esta moción es saber la situación actual en términos legales del Bayo. Por lo que sería aún más correcto para todos y no equivocarnos saber si hay una recepción de la instalación y saber realmente cómo podemos afrontar este tema. Y el planteamiento de exigir a Sogepsa la partida que falta de inversión que se había comprometido con el Ayuntamiento. Aprovechamos la ocasión para preguntar en qué quedó el cambio del nombre del Bayo o el nombre de Daniel Suárez, ya que nos parecía una gran iniciativa que sin duda hubiésemos apoyado. Nuestro voto en esta moción sin duda sería un sí a esto presentado por Izquierda Unida, nos parece muy interesante, pero nos genera muchas dudas lo anteriormente comentado, por lo cual nuestro voto va a ser una abstención. Gracias, Alex. Alejandra. Perdón. Buenos días. Sí, simplemente respecto a esta moción y por parte de la plataforma, sin perjuicio de que estamos conformes con que se desarrolle la zona del Bayo, entendemos que de llevarse a cabo esta moción sería a cargo del presupuesto del PDM, ¿no? Y teniendo en cuenta la situación económica que atraviesa, consideramos que no es el momento y por tanto, vamos a abstenernos de esta moción. Gracias. Gracias, Alejandra. Eduardo. Sí. ¿Esta palabra? Vale, perdón. ¿Vale? ¿Sí? Vale. Venga, gracias. Bueno, como bien estaba escuchando anteriormente, el proyecto que presentó en su momento Sogepsa fue un proyecto muy ambicioso, pero a decir verdad quedó todo reducido a poco más de un campo de fútbol.
entendemos la necesidad del desarrollo de la zona, pero quedamos con la duda del proceso. Entendemos que desde el PDM tendría que liderar esta actuación, esa es nuestra idea, y entendemos la necesidad y la moción, bueno, pues la comprendemos también y la compartimos. Lo que nos pone en duda es de quién puede partir esto. Pues por nuestra parte creemos que es desde el PDM, por lo que para no crear falsas expectativas nos vamos a abstener. Gracias. Gracias, Eduardo. Hugo. Bueno, pues nosotros respecto a esta moción sí que lo primero compartimos la idea de, lógicamente, de avanzar en todo lo que es el deporte en este municipio. Sí es verdad que tenemos, bueno, teníamos dos dudas, una en la exposición ya la han resuelto, que era que el proyecto no fuese cerrado y pudiésemos analizar qué instalaciones o qué deportes más minoritarios o no minoritarios necesitaban algún tipo de instalaciones en Pola de Siero, ¿no? Y que ahora pues no pudieran tener, pero bueno, el documento pues lógicamente se estudiará y entendemos que podemos ser partícipes todos. Sí es verdad que la única pregunta que sí nos gustaría que nos pudieseis decir era pues esa parte de entrega de las instalaciones, si está todo totalmente legal y si no tendríamos ningún problema luego con ello, y pues supongo que habrá una documentación de la misma. Entonces sí nos gustaría que nos aclaraseis esa cuestión. Continúe con su exposición. Depende, si me la aclares, pues voto una cosa u otra. Por eso pregunto. Si sabéis si está todo legal y todo recepcionado, si me lo podéis decir aquí para que quede todo oficial y tenemos toda la documentación correspondiente, pues me encantaría seguir, sí. Bueno, continúe porque ya ha habido una comisión, otra vez más, en la que usted pudo hacer las preguntas oportunas y yo no le voy a dar contestación a nada. Bueno, pues no creo que sea tan difícil contestar sí o no, pero bueno, seguimos con una manera de actuar un poco extraña, ¿no? Entonces ahora no podemos apoyar la moción de Izquierda Unida porque no nos contesta si está todo legal o no. Bueno, pues perfecto. Pues entonces guardaremos nuestro voto a que nos contesten y si no, sintiéndolo mucho, compañeros, compartimos todo lo que estáis diciendo, compartimos que se haga. Sí, entonces vamos a decir también una cosa y contéstela o no, o apúntela, que eso sí lo sabemos hacer bien, apuntar. Luego otra cosa es que se haga. Pídele lo que no se cumple con este ayuntamiento, si es que luego hay un dinero que no se emplea, se tiene que pedir y se tiene que hacer que se cumpla. Vuelvo a insistir que eso es la política buena, la que no podemos engañar a la gente. No podemos vender unos proyectos y que luego no salgan bien o no sé qué. Entonces, si Sogesa ha quedado de hacer un dinero y unas instalaciones, hay que pedírselo. Si Sogesa, ustedes consideran que ha llegado a otro tipo de acuerdo en otra estación y ese dinero lo han empleado en otra cosa, pues, hombre, vengan aquí y explíquenoslo y no pasa nada y lo sabemos todos. Y si no, pues lo que tienen que hacer es exigirlo, ni más ni menos, que creo que es el sentir de toda la corporación, ¿no? Que lo que se promete se haga. Y en ese caso, nuestro voto lo reservaremos a expensas de la contestación, si lo ven oportuno. Chus, ¿quieres intervenir? Buenos días. Bueno, sobre esta propuesta de Izquierda Unida, una propuesta muy llamativa, muy atractiva. Bueno, teniendo en cuenta el último estudio de viabilidad y medidas a adoptar un poco en el patronato, que fue expuesto a todos los grupos, dista mucho del rumbo que debe tener el patronato, ¿no? Se aconseja pues menos instalaciones,
menos cargas en general, ¿no? No olvidemos que tenemos 37 instalaciones repartidas en 9 poblaciones distintas, un déficit presupuestario de 2,5 millones. Bueno, todo eso yo creo que entrar ahora a valorar esta que no dejo de decir que es ambiciosa moción, creemos que no es el momento, por supuesto. Y luego ya, interpretando un poquitín ya la ubicación, yo creo que la ubicación es la peor que puede haber en Pola de Siero. Ya en su día, cuando la construcción ahí del campo de fútbol fue muy criticado por todos los vecinos, una zona inundable, una zona sombría, bueno, se salieron esos terrenos ahí en su momento y se hizo, ¿no? Pero yo creo que no deberíamos de seguir con los posibles errores, fallos o algo así de la ubicación, ¿no? Que sí se puede hacer cosas para mejorar la instalación, de acuerdo. Que hoy en día la población tiende a salir mucho al aire libre, busca zonas soleadas, no zonas sombrías, zonas inundables no. Ahora se está yendo mucho al circuito Chechu Rubiera. Posiblemente unas mejoras allí serían vistas con los brazos abiertos, ¿no? Entonces, bueno, en base un poquitín a esta exposición, nosotros no podemos apoyar esta moción. Yo estuve allí con Tarik en su día, cuando esto ya salió en una comisión, bueno, por verlo in situ, ¿no? Yo la percepción de él la sabrá, ¿no? Tampoco quiero ponerlo ahora en entredicho para nada. Pero, bueno, sabemos que es una zona inundable, el campo de fútbol se inunda, y meter entre el campo de fútbol y la montaña, que realmente hay unos metros, no podemos apoyar esa moción. Gracias, Chus. ¿Hay alguna intervención más, Edgar? Bueno, como me gustaría que la moción tuviera el máximo número de apoyos, aunque creo que no me corresponde a mí responder a la pregunta del Partido Popular, voy a hacerlo. El 27 de septiembre de 2006, el alcalde entonces, Juan José Corrales, anunciaba la aceptación de forma parcial y condicionada a una serie de obras del campo de fútbol del Bayu, y como también comentábamos en comisión, aunque los técnicos municipales tendrán que ratificarlo, el hecho de que el ayuntamiento haya actuado de manera sucesiva en el campo de fútbol, con actuaciones tan importantes como la sustitución del césped artificial en el pasado mandato, hace que de no haber existido esta aceptación, tácitamente se hubiese hecho por parte del ayuntamiento, ¿no? por todas las inversiones que se hicieron. Y de hecho, cuando con motivo de alguna de ellas surgió la duda y fue lo que se nos respondió, pero como digo, será algo que tienen que ratificar los técnicos municipales. Respecto a la posición del equipo de gobierno, que acaba de trasladarnos el concejal delegado, bueno, es cierto que hay un informe de viabilidad del patronato que se nos presentó, sobre el que aún, por cierto, no hemos tenido ocasión de debatir en ningún sitio, tampoco en comisión, y sobre el que el alcalde en su presentación nos dijo que no iba a tomar ninguna medida. Entonces, claro, hacemos un informe de corte y tipo totalmente empresarial para un servicio público como es el deporte en el municipio, y después además no se debate sobre qué medidas se van a hacer, pero sí se utiliza cuando se hacen propuestas de desarrollo de zonas deportivas. Le rogaría que nos aclarasen entonces si este informe, si asumen lo que dice este informe y si van a llevar a cabo las medidas que en él se recogen, porque hay medidas que entendemos que ponen seriamente en peligro el sistema actual del PDM. Vale, gracias, Edgar. ¿Alguna intervención más? Sí, Hugo. Bueno, lo primero, dar las gracias a Edgar por defender la moción y contestar al Partido Popular, aunque preferíamos que fuese el equipo de gobierno, que es la que tiene la documentación, lógicamente. Nada, pues eso, agradecer y nada más. Venga, pues vamos a proceder a la votación. ¿Votos a favor de la moción? ¿Votos a favor de la moción? 3. 10. ¿Abstenciones? Abstenciones 1, 2 y 3, ¿no? Sí. 3. ¿Votos en contra? Contra 10. Hay empate. Hay empate, hay que hacer segunda votación. ¿Votos a favor de la moción? 10. 11. 11.
¿Abstenciones? Abstenciones, 2. 2. ¿Votos en contra? Contra, 10. Se aprueba. Vamos a proceder a hacer un receso porque estamos en más de 1000 y si abrimos ya casi no se escucha, si abrimos no nos vamos a escuchar entre nosotros. Vamos. 10 minutos, ¿vale? A que limpie un poco esto.
Vale, venga, Venga. como quieras. Vamos a continuar con el pleno. Ya estamos todos. Pasamos al punto número 10. Moción presentada por el Grupo Municipal de Vox relativa a la instalación del mercado semanal de la Pola Siero en la Plaza del Paraguas. Hay un dictamen de la Comisión Informativa de Infraestructuras, Urbanismo, Medio Ambiente y Desarrollo Rural del día 22. Se dictaminó la moción por un voto a la moción por un voto a favor y 15 abstenciones del resto de grupos. Alejandro, puedes intervenir. Bueno, en varias comisiones pasadas ya este grupo municipal advirtió de la complejidad de buscar una nueva ubicación para el mercado semanal de Pola de Siero, decidiendo el equipo de gobierno la ubicación actual donde se encuentra, causando un trastorno para los vendedores, sacándolos de su ubicación habitual debido a las obras que se están ejecutando en la zona de la isla. Entendemos que en todo lo que podemos ayudar a mejorar la calidad de trabajo y facilitar la accesibilidad al comprador, lo tendremos que intentar realizar. Contamos con un edificio característico donde está la zona del mercado al mismo, que es la zona del Paraguas de Pola de Siero, donde se realizó una inversión de 300.000 euros en el año 2018. El edificio denominado como el Paraguas cuenta con una estructura que daría cobertura a los vendedores ante la climatología que sufrimos aquí en Asturias. Esta ubicación podría albergar muchos puntos de venta, ya que el espacio es abierto y guardaría todas las medidas de seguridad de COVID que ahora mismo se pueden exigir. Y esta modificación no variaría para nada la ubicación del mercado. Sí aportaríamos mayor calidad de servicio y aclamo a los usuarios. Aquí lo que nosotros solicitamos no es que metamos el mercado debajo del paraguas, sino la propuesta número 1 proponer un estudio rápido de viabilidad para la incorporación de la Plaza del Paraguas de Pola de Siero como zona de venta para el mercado de los martes. Como ya comentamos en comisión, desconocemos si la zona puede albergar, por medidas de seguridad, por algún otro impedimento, el poder meter allí los puestos. Entonces, lo que se solicita es un estudio rápido de viabilidad. Y si esto fuese posible, pues hacer este edificio un punto de referencia dentro de Pola de Siero para actividades municipales. Ayer se presentó por el equipo de gobierno una serie de firmas de algunos de los comerciantes que actúan en este mercado semanal y también se dijo que, bueno, que se fue a hablar con ellos. Precisamente ayer, el martes, en el mercado había 12 puestos. Y 12 puestos no porque no se vendiese, sino porque la climatología que tenemos aquí en Asturias nos lleva a esto. 12 puestos que, bueno, si se fue a hablar con ellos os dirían que el 80% de ellos vendían paraguas. ¿Vale? Entonces los demás se tienen que quedar en casa. Lo que proponemos, volvemos a repetir, es un estudio rápido de viabilidad para intentar en estos días que la climatología no permite la venta en el mercado, poder solucionar este problema. Gracias, Alex. Intervenciones. Tarik. Buenas a todos y todes. Nada, bueno, nosotros desde el Grupo de Izquierda Unida en este caso no vamos a apoyar esta moción porque, bueno, entendemos un poco lo que se quiere llegar a lograr, pero incluso ayer nosotros mismos hemos estado reunidos con los representantes, en este caso también de los mercados, además también el equipo de gobierno nos ha mandado información sobre las diferentes problemáticas que podría suponer el ponerlos de allí de manera, digamos, temporal, ¿no?, en este caso, y creemos que no es una solución a la problemática de la gente del mercado y que además, bueno, sí que estamos a favor de que se realice algún tipo de estudio de viabilidad, pero en este caso la moción no va centrada en intentar, digamos, dar una opción alternativa, sino que lo que se quiere es dar un uso al paraguas, que creemos que tendría que tener otra moción totalmente diferente a lo que se está intentando estipular en esta. Gracias, Tarik. Más intervenciones. Javier y luego Mapi. Bueno, nosotros vamos a votar en contra. Creemos que de mano lo primero que deberíamos de tener claro es si los vendedores van a volver al lugar donde estaban en la isla. Si va a ser así, ¿cómo se va a hacer para gestionar todo el tema de aparcamientos y de transporte que tienen? Porque, bueno, no queda tanto para que tengan que volver a la situación y no nos encontremos con que luego no se puede hacer. Mientras tanto, creemos que
Las vendedoras y los vendedores fueron quienes decidieron la ubicación. De hecho, fueron haciendo ajustes de alguna calle y algún cambio que se hizo y, por tanto, que están dentro de las posibilidades en la mejor zona posible y que tienen que ser ellas y ellos quien lo decidan. Por nuestra parte, como digo, vamos a votar en contra. Gracias, Javier. Mapi. Bueno, nuestro grupo no considera que esta moción esté dentro de las soluciones para evitar que los vendedores del mercado de los martes de la Pola mejoren su estancia con la nueva ubicación que se propone. Como ya comentamos al proponente, la razón por la que no consideramos que sea una buena idea es porque debajo del paraguas, con la altura que tiene, el día que venga un poco racheado, se pueden llegar a mojar más que con la ubicación actual, o sea, fuera del paraguas. Se librarían de la lluvia los que estén más cerca del centro, junto a la columna, y yo me pregunto, ¿y el resto? No vemos claro, si no lo vemos claro es porque no habría espacio suficiente dentro del paraguas para todos los puestos. Y bueno, ¿a quién se dejaría fuera? ¿Cómo se haría esa selección? ¿De quién está dentro y quién está fuera? Y bueno, luego otra de las cosas que parece ser motivaron a este grupo a presentar esta solicitud es la de que tienen que aparcar muy lejos las furgonetas, los vendedores del lugar donde se celebra el mercado. Y bueno, creemos que la mejor ubicación para evitar el problema del aparcamiento es el Parque Alfonso X, donde ya está demostrado, tras el mercado medieval del mercado de los huevos pintos y todos los mercados que se están haciendo hasta ahora, lo que además evitaría problemas con los vecinos que residen dentro del espacio donde se celebra el mercado. Entendemos que estas cuestiones se tienen que abordar de manera rigurosa con todos los afectados y no vemos que esta propuesta vaya a suponer una mejoría, así que votaremos en contra. Gracias. Gracias, Mapi. Javier. No. Así vamos por orden, que es que si no es un caos. Bueno, buenos días a todos. Desde el Grupo Municipal Popular, ya en comisión, dimos nuestra opinión respecto al tema de la utilización de la Plaza del Paraguas. Más que nada, ya no solo por el espacio que no es válido para todos los comerciantes, como bien dicen mis compañeros de corporación, sino el hecho de que algunos vayan a quedar fuera o no, sino también la viabilidad técnica de que el sitio sea seguro técnicamente para que pueda soportar el peso del mercado, ya que bueno, realmente no lo sabemos y también no está dispuesta para eso esa plaza. También en el punto 2 de dar un uso a esa plaza, volvemos a unir con lo mismo. Necesitamos saber un estudio técnico de qué posibilidades tenemos y qué podemos hacer y no en esa plaza. Como realmente no lo tenemos muy claro, desde el Grupo Municipal Popular nos vamos a abstener. Gracias. Vale. Alejandra. Sí, un poco más de lo mismo, ¿no? Teniendo en cuenta la disparidad de criterios que hay de los vecinos en cuanto a la ubicación del mercado, pues nos genera dudas y, por tanto, vamos a abstenernos de esta moción. Gracias, Alex. Eduardo. Gracias. Bueno, como os he comentado con los comerciantes y usuarios del mercadillo de los martes, para nada nos indicaron que era la ubicación oportuna. Más bien nos decían que ni era ni práctica ni comercial, por lo tanto vamos a votar en contra. Vale, nosotros un poco la línea de varios de los grupos hicimos la consulta, ya en su día la concejala y el alcalde ya habían estado reunidos, como os manifesté ayer en el correo, y bueno, se recogió en un documento que Felipe, lo vamos a dejar el original para que lo incorporéis al expediente, el que os pase en el segundo correo, ¿no? Que el primero, el documento que os pase en el segundo correo, que lo vamos a incorporar en el expediente, pero no estaba registrado, para que quede constancia de que había esa reunión y que había esas firmas y que, vamos, se hizo. Aunque vamos a votar en contra, sí que se hizo la consulta con los usuarios del mercadillo y nos trasladaron pues lo que dice en la carta. Por tanto, vamos a votar en contra de la moción. ¿Alguna intervención más? Nada, pues procedemos a la votación. ¿Votos a favor? Sí. No, solamente pedir que ese documento se nos envíe, porque sí que se dijo que había un error, pero no se nos envió el documento. ¿No lo envíe luego por la tarde? No. Vamos, no llegó porque lo envié. Vale, pues disculparme. Vale, porque, vamos, lo la intención era enviarlo, pero. Sí, no, es que lo envié y cuando me contestó Tarik, ya primero me lo envié mal porque me lo envié a mí. Pero luego ya cuando me di cuenta de que no. ¿Y no te llegó a ti, Aida?
Bueno, nada, es que lo estuvimos mirando. Perdonad, porque al final había tantas mociones y había tantos asuntos que bueno, un fallo técnico, disculparme. Pero bueno, que quede incorporado y yo os lo mando nada más finalizar el pleno de que hay esas firmas. Se lo trasladé también al proponente, para que lo supiera antes que nadie, que ya habíamos hecho el trabajo que más o menos se exigía y de ahí que os enviara el correo. Vamos a proceder a la votación. ¿Votos a favor de la propuesta? A favor de la propuesta, 1. ¿Abstenciones? Abstenciones, 3, 4. 4. 3 y 1, 4. ¿Votos en contra? Votos en contra, 13. No, perdón. Más, tiene que haber más. 19. Perdón, 18. A ver, el alemán está haciendo estragos. Venga, pasamos al... Se rechaza, por tanto. Pasamos al punto número 11, moción presentada por el Grupo Municipal del Partido Popular relativa a la realización de un examen psicosocial a los funcionarios de este ayuntamiento. Fue dictaminada en comisión la moción por 2 votos a favor y 14 abstenciones del resto de grupos. ¿Quieres hacer una exposición, Javier? Bueno, buenos días otra vez a todos. Bueno, desde el Grupo Municipal Popular de Siero, bueno, pues presentamos esta moción porque creemos que es de real importancia que los trabajadores de nuestro ayuntamiento cumplan con todos los requisitos que marca la Ley 31 de 95 de prevención, en la que existe la parte de psicosociología laboral, entre la que hablamos de los riesgos que, aunque no generen accidentes en el momento, pueden llegar a generar enfermedades profesionales. Y luego, ya no solo eso, sino problemas incluso tan graves como infartos o problemas cerebrales. Proponemos este estudio por el hecho de que debido a toda la problemática que ha habido en este ayuntamiento, con el tema de la policía, con temas de funcionarios, de ver cómo están nuestros trabajadores frente a estos riesgos. El estudio es un estudio totalmente anónimo, voluntario, cada trabajador decidirá si lo quiere o no quiere hacerlo y nadie va a saber las contestaciones que ellos han dado a estas preguntas, ¿vale? Se basa en un grupo de varias preguntas, desde hablando de monotonía, capacidad de trabajo, su situación laboral, etcétera, para saber realmente la importancia de cómo están. Desde el Grupo Socialista nos llegó ayer una comunicación en la que en el 2015 se había hecho este estudio. Hoy por la mañana lo he estado revisando y se ha hecho a 200 trabajadores. Desde nuestro grupo lo que queremos es que se haga a la totalidad de la plantilla, sean funcionarios y trabajadores pertenecientes tanto a Patronato de Cultura como Deporte. De hecho, preguntamos cuál era la plantilla total para incluir a todos y cada uno de los trabajadores, no solo los funcionarios. Aunque se haya hecho un estudio en el 2015, estamos hablando de que es un estudio que tiene 6 años de antigüedad, el cual han habido muchos cambios. El equipo de gobierno actual alcalde, fue el año en el que entró como alcalde en esta corporación y lleva desde los 6 años que lleva. Además, hemos pasado por una pandemia, que es algo también importante que puede llegar a influir también en los trabajadores de nuestra corporación. Además, llevamos varios años, como bien nos trasladó Alberto ayer, en el 2019 la policía había hecho uno también. Seguimos, no hace falta que lo diga, los tenemos aquí abajo, defendiendo sus derechos. La policía en el 2019 hizo también este estudio, ha ido empeorando, porque no es cuestión de hacer un estudio, es cuestión de hacer un estudio y cumplir con lo que dice el técnico de prevención. No solo hacer el estudio, qué guapo queda, encuadernado, poniendo el logo del Ayuntamiento de Siero, pero lo importante es que cumplamos lo que se dice en ese estudio. El de la policía, desgraciadamente, no tuve acceso a él, pude ver el de 2015, pero el de 2019 no lo pude ver, me imagino que no lo encontrarías, pero era bueno también verlo porque no quiero imaginar las respuestas que podrían salir de ahí. Sí, insto a todos los grupos de esta corporación a apoyar esta moción para que nuestros trabajadores municipales, tan importantes ya no solo
para los vecinos de Siero, sino también para todo el trabajo que realizan, porque no todos trabajan de cara a los vecinos, sino técnicos que están en su día a día dando todo su esfuerzo por este municipio, que tengan el derecho a saber cómo están y poder saber en qué podemos mejorar para que puedan trabajar cada día más a gusto. Muchas gracias. Alejandra. Sí, vamos a ver. Tal y como está planteada la moción, y reitero, el solicita, se habla solamente se solicita esta moción al conjunto de funcionarios del Ayuntamiento de Siero. Planteada así, entiendo que es totalmente discriminatoria porque faltaría el personal laboral. En cualquier caso, ya se ha aclarado por parte del equipo de Gobierno que existe un plan de prevención de riesgos laborales que contempla este procedimiento. Por tanto, entendemos que quedaría vacía de contenido esta moción. Y por todo ello vamos a solicitar la votación en contra de la misma. Gracias. Gracias, Alejandra. ¿Alguna intervención más? Javier, Alex, Edgar y luego Patrick. Bueno, por nuestra parte vamos a votar a favor porque no se trata de que exista, sino de que se haga, se siga y no solo se tenga un informe, se encuaderne y quede muy bien, sino que sirva de verdad para controlar un riesgo que tenemos o que pueda haber entre las trabajadoras y trabajadores de este ayuntamiento. Además, bien es cierto que nos gustaría que hubiera una persona dentro del organigrama municipal con la que pudiera desarrollar de forma continuada, no solo una que luego tiene que subcontratar porque no damos abasto, sino que se ampliara ese departamento para poder hacerlo y tener un seguimiento más directo y más continuo también en el tiempo, no depender de licitaciones. Pero además creemos que lo que se pide es algo supernatural, ¿no? Creo que todos estamos de acuerdo que queremos que las trabajadoras y los trabajadores de este ayuntamiento estén bien. Y si nos pueden transmitir algo que nos corrija, que nos haga llevar un rumbo mejor en las relaciones laborales, y eso va a afectar, por supuesto, a la atención a las vecinas y a los vecinos de este municipio, creo que nadie debería estar en contra. Por tanto, si existe y no se hizo desde 2015, desde 2015, lógicamente no se está siguiendo, con lo cual valdría simplemente el hecho de que se haga y que no se deje en una sola vez y se esperen otros 6 o 7 años para darle continuidad. Gracias, Javier. Alejandro. Bueno, respecto a la moción que el PP nos presenta aquí, podemos observar la preocupación por los trabajadores del ayuntamiento. Acuérdense que no todos son funcionarios, por lo tanto deberían cambiar la terminología de la moción. El modelo que se pretende presentar de encuesta es un poco favorable a la hora de decidir sobre el tema de saber detectar bajas de larga duración, y eso sin entrar en que, como dicen, es totalmente anónimo. Lo dudamos que pueda ser totalmente anónimo. Si bien lo que preocupa es el tema de la mejora de calidad laboral de estos 411 trabajadores, que realmente es lo que vamos a debatir aquí y lo que el PP presenta, ya que en ciertas ocasiones han habido quejas de estos colectivos y lo que se pretende es que puedan exponer sus carencias y sus necesidades. Puede valorarse esta moción como una alternativa mejor para ellos. Aún así, si este fuese el motivo, se podría proponer otras alternativas más directas o incluso algo tan simple como un buzón de quejas y sugerencias, también completamente anónimo, y una vez que se recopila la información, sí que sacar mociones con más fundamento y que salgan adelante para llevar a cabo esta serie de mejoras que sirva positivamente para nuestros trabajadores, funcionarios y personal. Por lo tanto, nuestro voto va a ser una abstención a este punto, a esta moción. Edgar. Sí, bueno, empezar destacando la importancia que la salud mental y las condiciones de trabajo deben tener desde el punto de vista psicosocial. Y entendemos que esta moción o este tema no debería ser objeto de moción política, ¿no? Si se trata de una cuestión de cumplimiento legal, la evaluación de riesgos psicosociales viene, como decía el proponente, incluida en la Ley de Prevención de Riesgos, que ya contempla que debe hacerse, y por tanto entendemos que esta evaluación, que si es verdad que está hecha en 2015, debería hacerse a propuesta del Gobierno a los representantes de los trabajadores. En comisión planteábamos también alguna duda respecto a por qué se
concretaba con qué método debe realizarse la evaluación y, bueno, ahora en el receso hablaba también con Javier para que me concretase la cuestión, porque entendemos que eso es una cuestión que deberá determinar la empresa o la persona que vaya a realizar la evaluación, ¿no? En métodos hay varios y es verdad que el que ellos proponen es bien conocido, pero pudiera, no lo sé, no ser el más adecuado para las características de la plantilla. Entendemos que hay un compromiso por parte del Gobierno de llevar este asunto o de que el técnico de prevención lleve este asunto al Comité de Seguridad y Salud. Quisiéramos saber para cuándo está prevista su convocatoria y cuándo podría ponerse en marcha este proceso de aceptar los representantes de los trabajadores y por nuestra parte vamos a abstenernos. Gracias, Edgar. Patricia. Sí, gracias. Bueno, yo creo que estamos todos de acuerdo en la importancia que tiene realizar una evaluación de factores psicosociales en el puesto de trabajo. En la empresa privada y más ahora en periodo de COVID se ha visto que ha habido empresas donde se han recortado en puestos de trabajo y una persona de repente ha tenido que asumir las funciones de dos y, bueno, pues surgen situaciones de estrés y surgen demandas exageradas que una persona no es capaz de afrontar y surgen problemas y surgen situaciones de mal ambiente, situaciones que también surgen aquí en el ayuntamiento y que son por todos conocidas y que son difíciles de detectar si no se hacen evaluaciones de este tipo de manera habitual, ¿no? Bueno, sí que es verdad que hubo ahí un poco de malentendido cuando se leyó la propuesta porque, bueno, se planteaban los funcionarios. Bueno, ya se sabe que el Partido Popular se refería a los trabajadores en general y lo que plantean es, bueno, pues que se haga esa evaluación con esta herramienta muy concreta que es la SICO 4.0, ¿no? Bueno, tal y como nosotros vemos esta cuestión, efectivamente, no se trata solo de pasar un cuestionario y de hacer una evaluación de riesgos psicosociales a los trabajadores y trabajadoras de este ayuntamiento o de cualquier otra organización y de identificar estos riesgos psicosociales, sino también de establecer una serie de medidas preventivas y de tomar una serie de medidas preventivas y de hacer seguimiento a esas medidas, porque si no, ¿de qué sirve, ¿no?, hacer esas evaluaciones de factores psicosociales? De poco serviría cualquier evaluación que se lleve a cabo. Se nos aclaró desde el equipo de Gobierno, a través de esa comunicación, que efectivamente aquí se hizo una evaluación en el 2015, apoyándose en una empresa externa, y en el 2019 a la policía local. Bueno, si se hizo una evaluación hace 6 años, pues fíjense si ha llovido desde hace tiempo, hace 6 años. Y si se hizo una evaluación de riesgos psicosociales en el 2019, pues deduzco que se hizo con una herramienta obsoleta, porque si se ha utilizado la versión 3.0 y la que está proponiendo el Partido Popular es la SICO 4.0, pues que sepamos todos que la SICO 4.0 se lanzó en el 2018, con lo cual, hasta donde yo sé, por lo que me he podido informar en la propia Instituto Nacional de la Seguridad Social, que es la que ha desarrollado esta herramienta, pues ya podemos decir, y corrígeme si me equivoco, que la evaluación psicosocial que se hizo en la policía local en el 2019 ya se hizo con una herramienta obsoleta, que no es la que ya está proponiendo el Partido Popular. Con lo cual, pues hombre, si el Partido Popular de buena fe presenta una propuesta de utilizar una herramienta de evaluación de factores psicosociales con una herramienta que es más moderna, que es gratuita, porque además, oye, la está desarrollando el Instituto Nacional de Seguridad Social, con las últimas novedades, que es accesible, que tiene una interfaz muchísimo más avanzada, más fácil de interpretar, es anónima, y aquí no es que lo diga yo, es que es anónima, o sea, es que no, técnicamente es anónima, o sea, está diseñada precisamente a nivel nacional para que cualquiera que la use la pueda utilizar anónimamente. Esto no es interpretable, es que es anónima. Y se puede utilizar directamente o externamente a través de una empresa, pues oye, yo creo que es una propuesta que mínimo se debería valorar. Por tanto, ¿que desde el ayuntamiento se están haciendo valoraciones de riesgos psicosociales? Fenomenal. Ahora bien, yo creo que si la última se hizo en el 2015, yo creo que también eso es un dato objetivo. Pues hombre, ha llovido bastante. Que además, otro dato objetivo, que el Partido Socialista está gobernando en el equipo, en este ayuntamiento desde entonces,
también es un dato objetivo. Entonces, yo creo que esa es otra razón para hacer otra evaluación de riesgos psicosociales. Y, de nuevo, en la policía local también, donde han pasado ya dos comisarios cesados. Creo que también ese es otro factor para volver a pasar otra evaluación psicosocial. Otra evaluación de riesgos psicosociales. Por tanto, creemos que mínimamente se debería valorar el poder valorar si se añade esta herramienta o no se añade. Como creemos desde Ciudadanos que esta propuesta suma y no resta, porque suma y no resta, la vamos a apoyar. Gracias. ¿Alguna intervención más? Sí. Sí, pero yo voy a intervenir, pero por si acaso. Bueno, yo simplemente me hubiera gustado que el proponente, ya lo comenté en comisión, que nos hubiera explicado un poco la moción, porque no se nos explicó nada, se nos quedó en llamar y no se nos llamó, y bueno, hicimos el trabajo de informarnos con el Servicio de Prevención para que nos informara de lo que se estaba haciendo en este campo. Yo sobre lo del 3.0 es la del 2015, la de la policía, no sé si se hizo con otra herramienta, lo desconozco, no las vi porque de aquella no encontré el expediente, no tuve tiempo. No obstante, nosotros evidentemente estamos a favor de lo que es la moción y yo, bueno, más o menos comparto lo que dice el portavoz de Izquierda Unida, que no es un tema político, es un tema que yo lo doy por sentado, que tiene que hacerse en este ayuntamiento y en cualquier empresa. Nosotros propondríamos, un poco por intentar aunar, porque al final veo que más o menos todos estamos a favor y al final son detalles lo que está diciendo que unos voten a favor y otros en contra, Entonces, aquí la Comisión de Seguridad y Salud, que es la que se reúne y la que decide si hay que hacer la evaluación del estudio psicosocial, porque yo no sé si hay que hacerla cada 2 años, cada 3 o cada 4, a ver si os parece bien la propuesta. Yo lo que propondría es hacer una enmienda a lo que es el texto, que no cambiaría realmente el sentido. Bueno, vale, pero os comento un poco. Nosotros propondríamos que se cambiara el texto de la siguiente manera, que la próxima Comisión de Seguridad y Salud se valore la realización de una actualización de la evaluación psicosocial, en concreto la FP-Psico 4.0, consistente en una aplicación tal, y que se cambiara en vez de al conjunto de funcionarios al conjunto de trabajadores y trabajadores del Ayuntamiento de Siero. O sea, no tenemos ningún problema. La próxima comisión, Aurora, que es la responsable política de que se celebre, se va a celebrar el 2 de diciembre, o sea, dentro de una semana, y no tenemos ningún problema. Como bien decías, se plantea a todos los trabajadores. Lo que pasa es que algunos no han querido porque es voluntaria. Y la policía en 2015, por ejemplo, no se hizo porque no quisieron. En 2019 lo solicitaron y se hizo, pero que ese trabajo se viene haciendo y no, vamos, yo por eso ayer decía que decaía la moción porque es que es un trabajo que se está haciendo continuo desde el Servicio de Prevención, pero estoy totalmente de acuerdo que se hagan este tipo de evaluaciones, vamos, totalmente de acuerdo, no sé por qué hay algún grupo que dice que no estamos a favor, vamos, estoy completamente a favor de que se hagan esas cuestiones, siempre que lo consideren, pues lógicamente los responsables que están sindicales, el responsable del Servicio de Prevención y demás, no, vamos, totalmente a favor de que se haga. No sé si os parece bien son matices, porque yo creo que al final Alejandra un poco votaba en contra porque se ponía funcionarios, la palabra funcionarios y no trabajadores. Alejandro, yo también creo que, es decir, no sé, me parece que un poco aunaba un poco lo que es el sentir de más o menos la corporación, igual alguno no, pero bueno, un poco por intentar encontrar un consenso, sí, estoy totalmente de acuerdo, no me queda. Hay un contrato, además, formalizado hace unos meses para realizar este tipo de cuestiones con una empresa externa y vamos, yo totalmente de acuerdo con la moción, pero que ya digo que no es una cuestión para mí tan política. Yo creo que yo la doy por hecho, que hay que hacerlo. Es mi pensamiento. Sí, Javier. Gracias, Alberto. Hombre, que está bien, pero bueno, llevamos intentando desde 2015 sin hacerla. Bueno, a ver, que no te lo digo a ti en este caso, porque bueno, tú no tienes la culpa, pero bueno, que sepamos que, a ver, que no se puede dejar tantos años sin hacerla. Por otro lado, ya lo expliqué en su momento a la persona, pero bueno, esta persona yo creo que, obviamente, ya en la próxima candidatura va a ir con vosotros en lista. Yo casi lo agradecería para que deje de dejar en evidencia a los vecinos a los que representa. No es lo mismo un plan de prevención que un estudio psicosocial. ¿Vale? Yo te agradezco la enmienda que pusiste, la puntualización. Si es verdad que tuvimos un error
a la hora de poner funcionarios. De hecho, pusimos el número total de trabajadores totales, pero quizás se nos fue con el término adecuado. Si es verdad que lo que queremos es para todos los trabajadores, yo cuando lo expliqué lo miré. Pero que quede claro que no es lo mismo un plan de prevención que un estudio psicosocial, que es un estudio aparte del plan de prevención y de la propia evaluación de riesgos. Pues nada, muchas gracias. Javier, ¿qué, perdón? Entonces no se va a proceder a cambiar ¿Aceptáis la propuesta de enmienda? Sí. Javier. Sí, bueno, eso iba a preguntar lo primero. Y lo segundo, decir que, bueno, que nosotros entendemos que en esto lo que se trata es de que se lleve adelante y que, lógicamente, creemos en la buena fe y, por tanto, vamos a votar a favor de la enmienda. Espera, que le voy a dictar un segundo al señor secretario lo que se propone. Te digo, Felipe, que en la próxima comisión de Seguridad y Salud se valore la realización de una actualización de la evaluación psicosocial. Bueno, el resto es todo exactamente igual, excepto que al final cambia funcionarios por trabajadores y trabajadoras. Edgar. Sí, quería decir que la enmienda que presenta la Presidencia, bueno, coincide con lo que queríamos expresar, ¿no? Que hubiese ese compromiso por parte del equipo de gobierno, de la Concejalía de Personal, de llevar el asunto al próximo comité y, por tanto, vamos a votar a favor. Vale, pues vamos a proceder a la votación. No obstante, bueno, le pediría un poco de... Estamos acostumbrados ya a las faltas de respeto, pero bueno, le pediría un poco de respeto al resto de concejales. Vamos a proceder a la votación. Yo no falte respeto a nadie, ojo, Vamos a proceder a la votación. ¿Votos a favor de la moción enmendada, por decirlo de alguna manera? No sé si es una enmienda, no sé si es modificada, no sé cómo lo llamaría, Felipe. ¿Qué? No, yo no he dicho que votemos la enmienda, ya la moción con eso. Vamos a votar entonces primero, se vota primero la enmienda. ¿Votos a favor de la enmienda? A favor. ¿Cuántos hay a favor? Todos excepto Vox. Entiendo que son 22. En contra. Abstencionales. Abstencionales. Contra 0 y abstención 1. Abstención 1 de Vox. Y ahora se votaría el texto de la moción enmendada. ¿Votos a favor? ¿A favor? ¿Se repite la votación? ¿Es igual? La misma. Pues son 22 a favor, ninguno en contra y una abstención de Vox. ¿Es correcto? Para que luego no me acusen de falsificar actas. Pasamos al punto número 12, moción presentada por el Grupo Municipal Ciudadanos relativa a dar impulso a medidas de corrección y atenuación de la contaminación acústica del proyecto de mejora integral del corredor formado por las autovías A66 y A8. Hay un dictamen de la Comisión Informativa de Infraestructuras, Urbanismo, Medio Ambiente y Desarrollo Rural sobre que se dictaminó con 3 votos a favor de los grupos Popular, Ciudadanos Sieros y 13 abstenciones. Se ha presentado una enmienda por el Grupo Municipal de Izquierda Unida, que no sé si conocen, una enmienda de adición que sería añadir al texto de la parte dispositiva de la moción un apartado que sería instar al Principado a que utilice árboles junto a otros métodos antirruidos, por ejemplo, diques de tierra. ¿Es correcto? Muy bien. Patricia o Mapi, ¿quién va a intervenir? Patricia. Perdón. Gracias, presidente. Bueno, como sabéis, años atrás se comenzó a elaborar el proyecto de mejora integral del corredor formado por las autovías A66 y A8 y fomento del transporte público tramo Oviedo-Serín y Abeles-Gijón, conocido como Y.
que está promovida por la Administración central y está ejecutada por lo que hoy en día es el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Y su zona de actuación es muy amplia y discurre por hábitats de fauna y naturales muy localizados y por varios municipios de Asturias, entre los que se encuentra Siero, que es una de las zonas más afectadas. Yo creo que aquí estamos todos de acuerdo si decimos que se trata de un proyecto muy complejo, muy extenso, y que a lo largo de los años ha venido superando diferentes equipos de gobiernos de diferentes colores y donde el propio ayuntamiento también en su día, igual que otros ayuntamientos implicados, también por el propio área de influencia de esta obra, trasladó en su día sus aportaciones en las fases iniciales. Y este mismo año, en agosto, fue cuando comenzaron las obras de esta ampliación del tercer carril de la A6, que ha venido, porque lo sufrimos todos, a complicar una vía que ya de por sí ya registraba mucha afluencia de vehículos y además, bueno, tampoco es que esté excesivamente bien señalizada y todos los días pues, vemos problemas, congestiones y accidentes como también nos reportan los profesionales del sector del transporte y también están provocando altos índices de ruido que además están afectando cada vez más a los vecinos que están más cerca de esas vías, sobre todo vecinos de Lugones y de la Fresneda. Y ante esta situación, el pasado 9 de noviembre, nuestro grupo parlamentario de Ciudadanos en Oviedo preguntó al consejero de Gobierno, preguntó al Consejo de Gobierno sobre la atención que se está prestando a la cuestión de las afecciones acústicas, estas obras y todo lo que se va a derivar cuando entre en funcionamiento el tercer carril de la autopista Y. Y la respuesta más destacada del consejero de Medio Rural, Alejandro Calvo, fue que se van a instalar, y habla en futuro, que se van a instalar pantallas de aislamiento y se va a reducir la velocidad del tercer carril a los 100 kilómetros por hora. Y claro, desde Ciudadanos, esta respuesta nos parece claramente insuficiente cuando nos estamos remitiendo a los documentos en los que se trata el impacto medioambiental de esta obra en nuestro territorio y son los documentos que hemos referido en nuestra moción. Y el más significativo es la propia declaración del impacto ambiental favorable del proyecto. Porque en la propia resolución de declaración de impacto ambiental se recoge una serie de cuestiones ambientales durante la fase de las obras. Y no estamos hablando en el futuro, sino que durante la fase de las obras ya se habla del impacto ambiental del propio proyecto. Y además tiene que ver con la atmósfera, tiene que ver con el ruido y tiene que ver también con las vibraciones. Pero es que además, en su día, el propio Principado, desde la Dirección de Calidad Ambiental, años antes, había enviado al Ministerio un informe en el que se ponía de relevancia que se tenía que tener en cuenta una serie de aspectos mínimos en lo relativo a la evaluación de impactos y medidas mitigadoras, tanto en la fase de obras, o sea que volvemos a hablar de la fase de obras, como en la fase de funcionamiento. Y este informe que se envió desde la Consejería se tomó en cuenta como base por parte del Ministerio a la hora de considerar esas prescripciones ambientales cuando se informaba favorablemente del proyecto. Por tanto, en esta moción lo que traemos es una moción dirigida a impulsar esas medidas que permitan corregir y atenuar la contaminación acústica, porque nos está afectando en Siero ya desde el momento de las obras. Por tanto, lo que pedimos es instar a la Administración del Estado a dar cumplimiento a las prescripciones ambientales incluidas en la resolución del 2 de julio del 2010 de la Secretaría de Estado del Cambio Climático, que es en la que se formula la declaración de impacto medioambiental de este proyecto de mejora integral del corredor. Y también lo que pedimos es instar a todas las administraciones implicadas a que entre todas, en los ámbitos de nuestra competencia, velemos por el cumplimiento de estas prescripciones ambientales. Si os acordáis, en el 2015 nuestro grupo municipal ya puso de relevancia la contaminación acústica de Lugones a consecuencia del tráfico ferroviario. De aquella, lo que proponíamos era instar a DIF a que todos cerrásemos filas para que ADIF se comprometiese a ampliar las pantallas de antirruido. Y de aquella todos mostramos en el 2015 unanimidad para instar a DIF a que hiciese eso, ¿no? a que
a que se comprometiese a blindar con pantallas antirruido esa zona, ¿no? por el tema de la contaminación acústica. Y ahora lo que pedimos es lo mismo, ¿no? que de alguna manera dinamicemos a la Administración central para que tome medidas y cumpla esas prescripciones ambientales a las que se comprometió cuando dio de paso la declaración ambiental de esta obra, teniendo en cuenta que en la propia declaración se contemplan esas prescripciones ambientales tanto en la fase de obras como en la fase de tanto en la fase de obras como en el momento en que el tercer carril entre en pleno funcionamiento, ¿no? Y es lo que pedimos. Izquierda Unida, no sé si quiere hablar de su enmienda. Nosotros vamos a aceptar la enmienda, pero bueno, si quieres, Tadí. Sí. Bueno, gracias, Patricia, por hacer la labor de presidencia. Pues se ha presentado esta mañana una enmienda y por parte de Izquierda Unida. Y Tarik, si quieres exponer tu enmienda, no hay ningún problema. Bueno, nada, en este caso compartimos digamos, todo lo que es la moción en sí de Ciudadanos, ¿no? Simplemente queremos hacer esta enmienda de adición porque creemos que es importante que se dé a ver que al final que el medio ambiente no es una problemática como lo que suele ver casi la gran mayoría de las administraciones, que al final siempre es el último olvidado, donde siempre se intenta tirar abajo todas las cuestiones estas, siempre se saltan. Y en este caso, bueno, queríamos añadir el tema de que, digamos, el efecto contra el ruido y además también, como exponemos también en la propia moción, ¿no? En la enmienda, perdón, digamos que también se actúe contra el tema de la contaminación, que también está muy afectada en la zona centro, y también, bueno, que se aplique también estos tipos de métodos, digamos, más naturales, ¿no? Frente a otro tipo de métodos que sean realmente medioambientales, ¿no? Sino para que así tampoco generen otro tipo de problemáticas, como pueden ser con las barreras, digamos, de sonido, que podrían afectar perfectamente, por ejemplo, a la avifauna a la hora de poder chocarse, a ser elementos también, digamos, bastante disuasorios de estos. Entonces, simplemente decir que, bueno, que estamos totalmente a favor de la labor que está realizando Ciudadanos y que esperamos que poco a poco, en general, en el Principado, pues se empiece a tener más en cuenta el medio ambiente y de cómo afecta esto a los ciudadanos y a la fauna que tenemos en Asturias. Vale, gracias, Tarik. ¿Alguna intervención sobre esta moción? ¿Alguien quiere intervenir? Javier. Bueno, muy rápido. Bueno, vamos a votar a favor tanto de la moción como de la enmienda. Sí nos gustaría recordar en este punto la mala idea de seguir ampliando el número de carriles y degradando el transporte público. Creemos que hubiera sido un buen momento para no aumentar la contaminación en esa zona, tanto acústica como volumétrica, como ambiental, y que hubiera sido mejor hacer una inversión en otro sentido y, bueno, ya vemos que nos va a derivar a mayores problemas de los que ahora tenemos. Por tanto, creemos que sí, que hay que hacerlo. No sabemos si exactamente la forma técnica tiene que ser una u otra, pero bueno, vamos a, como digo, votar a favor tanto de la moción como de la enmienda. Gracias, Javier. Alejandro. Bueno, como ya comentamos en varias ocasiones, no somos muy partidarios de las mociones de instar. La moción presentada por Ciudadanos es una nueva moción de instar a la Administración del Estado. Casi todos los partidos representados en este Pleno disponemos de representaciones en instituciones superiores que lo pueden llegar a solicitar sin falta pasar por este Pleno. No estamos en contra de que se respeten las medidas o la legislación establecida, pero esto no nos parece lugar para pedir esta acción, por lo cual nuestro voto va a ser una abstención. ¿Alguien más quiere intervenir? Hugo. Sí, bueno, tanto la enmienda como la moción en sí, ¿no? Que ya aceptaron. Nosotros estamos de acuerdo con esta moción, lógicamente porque ya hemos venido incluso aquí en este Pleno preguntando sobre este asunto. Ya no es que lo llevemos en el programa que hubiese la acústica necesaria para toda la zona de Lugones y la Fresneda, sino que aquí en este Pleno ya se trasladó en su día al alcalde nuestra preocupación por las obras, incluso hablamos de incluso el material a utilizar, ¿no? Si aquí había ciertos tipos de cemento que pudiese amortiguar el ruido y él, bueno, pues en ese aspecto también nos contestó. Con lo cual no podemos estar más de acuerdo en que esta moción se haga, se dé traslado y lógicamente se intente cumplir. Gracias. Alejandra. Sí, es que
Ahora, simplemente manifestar que vamos a votar a favor tanto de la moción como de la enmienda, porque evidentemente todo lo que sea dar cumplimiento a la normativa medioambiental, pues bienvenido sea, ¿no? Y por tanto, es un voto a favor. Eduardo. Perdón. Sí, nada. Manifestar también nuestro voto favorable, simplemente recordar que ya hace unos años, por nuestro representante en el Congreso de los Diputados, se hizo una petición similar e incluso se incluía el cambio del firme de los carriles, por una superficie que mantuviera una reducción de ruidos. Vale, gracias. Gracias. Nosotros hicimos las consultas oportunas una vez recibida la moción. Se realizó a través de nuestra ingeniería una consulta a la demarcación de carreteras sobre las medidas para paliar el ruido en la Y a su paso por Lugones, y nos comenta que el proyecto de obra que se está ejecutando actualmente de la ampliación del tercer carril incluye 3 medidas para paliar el efecto del ruido, ¿no? La sustitución del pavimento de hormigón actual, que es muy ruidoso, como bien decía Hugo, por la rodadura de vehículos, por aglomerado asfáltico fonoabsorbente, que reducirá notablemente las emisiones de ruido. Lo que comenta Patricia también, la limitación de velocidad en todo el tramo a 100, que también va a reducir las emisiones de ruido. Y, por último, en el proyecto se incluye la colocación de pantallas acústicas en aquellos tramos que son necesarios por superar los límites de ruido permitidos. Debe tenerse en cuenta que el proyecto ha superado un trámite de declaración de impacto ambiental, en el que pues se ha estudiado el ruido que se generaría en la vía en función del tráfico previsto y demás, y se han aplicado las medidas correctoras necesarias por normativa, ¿no? para paliarlo. Por tanto, evidentemente, dado que se han contemplado, pero evidentemente, lógicamente, algo que está en un proyecto y que se ha contemplado, estamos totalmente de acuerdo que se inste a que se cumpla, ¿no? Las medidas recogidas. Respecto a la enmienda que plantea Tarik, realmente yo creo que es otra moción diferente, porque hablas de instar al Principado, insta carreteras de fomento, pero también estamos de acuerdo con trasladarles esta propuesta, y estamos de acuerdo tanto con la moción como con la enmienda de adición. ¿Alguien más quiere intervenir? Venga, pues procedemos a la votación. Felipe, primero la enmienda. Sí, primero la enmienda. ¿Votos a favor de la enmienda? Hay unanimidad. ¿Unanimidad? ¿Votos a favor, a favor de la moción enmendada? A favor de la moción enmendada hay 20. ¿Alex? No ha votado. 21. ¿Abstenciones? Es que no sabía si... ¿Cómo está? Venga, pues aprueba. Pasamos al punto número 13, moción presentada por el Grupo Municipal del PSOE con motivo del Día Internacional contra la Explotación Sexual y la Trata de Mujeres, Niñas y Niños. Hay un dictamen de la Comisión Informativa de Gestión Económica y Presupuestaria sobre esto. ¿Hay alguien por ahí con el micro? No, ya, pero el mío puede compatibilizar con... Ya está. Sí. Digo que hay un dictamen de moción informativa de gestión económica y presupuestaria del día 22 de noviembre, donde se dictamina la moción por 11 votos a favor de los grupos socialistas, Izquierda Unida, Somos, Foro y Ciudadanos. Hay 5 abstenciones del Grupo Popular, Vox y Plataforma Nacional de la Fresneda. Mercedes, ¿quieres comentar algo sobre la moción? Sí. Buenos días a todas y a todos. La moción que presentamos adquiere en el día de hoy una relevancia, si cabe, más importante, tratándose como estamos hoy en el Día Internacional contra la Violencia de Género. El año pasado, por estas mismas fechas, esta corporación ya mostraba una especial sensibilidad con el tema que vamos a tratar cuando las concejalas de esta corporación leíamos el manifiesto contra la violencia de género, cuyo texto fue sometido a voto y aprobado por todos los grupos, a excepción de Vox. Y en él se recogían, dentro de los puntos, se recogía y se reconocía la violencia y el sufrimiento de todas las mujeres explotadas sexualmente a través de, entre otras, la trata y la prostitución. Pues bien, de eso precisamente va esta moción, de un problema que afecta principalmente a las mujeres y que pone de manifiesto una vulneración sistemática de los derechos humanos. Hablamos de uno de los negocios más terribles del mundo, la trata de mujeres, niñas y niños con fines de explotación sexual. Según datos de las Naciones Unidas y de la Unión Europea,
Las mujeres y las niñas representan el 71% de las víctimas de trata detectadas en todo el mundo. Y las experiencias en otros países nos indican que allí donde se ha regularizado la prostitución ha aumentado la trata. Desde el Partido Socialista entendemos que para combatir la trata de manera efectiva es necesario acabar con la prostitución. Prostitución y trata son dos realidades indisolubles. Una se nutre de la otra. Así lo entiende Naciones Unidas, que pone el foco sobre los clientes, responsabilizándolos no solo de propiciar la trata, sino también de la demanda de mujeres cada vez más jóvenes. La prostitución nos daña a todas, induciendo la creencia de que los hombres tienen un derecho de acceso al cuerpo de las mujeres. En nuestro país, un 39% de los hombres declara haber consumido prostitución en algún momento. Y el perfil de la mujer prostituida en nuestro país es el perfil de una mujer extranjera de menos de 35 años y con hijos a su cargo. Y es que la prostitución, en contra de lo que algunas personas pretenden hacernos creer, nada tiene que ver con una práctica sexual que busque bienestar y satisfacción compartida. Se paga para comprar poder, se paga para eludir conductas igualitarias en el ámbito de la sexualidad. Por lo tanto, la prostitución no es una expresión de libertad sexual de la mujer, sino una expresión de violencia, de marginación, de la dificultad económica y la cultura sexista y patriarcal. Así, cuando hablamos de abolir la prostitución, hablamos de reconocer su existencia, luchar contra su normalización y la naturalidad con la que las sociedades la toleran. Es señalar como el origen del problema a los demandantes de servicios sexuales, es decir, a los puteros, y, sobre todo, proteger a las mujeres prostituidas que pasan a tener la consideración de víctimas. El abolicionismo trabaja, por lo tanto, para rescindir, es decir, abolir ese contrato no escrito del patriarcado que autoriza el acceso al cuerpo de las mujeres a cambio de un precio bajo la premisa de una para cada uno y unas cuantas para todos. Desde el Partido Socialista entendemos que es necesario y posible, dentro de nuestro ámbito competencial, asumir los acuerdos incluidos en esta moción y, para ello, pedimos el apoyo del resto de los grupos, ya que no estamos hablando de un problema individual, sino de la principal expresión de desigualdad de género. Dentro de la moción podéis ver que tenéis los distintos puntos que, aparte de la exposición de motivos, bueno, los distintos acuerdos a los que sí nos gustaría llegar. Entonces, si tenéis alguna pregunta, yo por mi parte no tengo nada más que añadir. Muchas gracias, Mercedes. ¿Hay intervenciones? Jesús. Dale al aparato, Jesús. ¿Ahora? Sí. Nosotros estamos totalmente de acuerdo con la exposición de la moción. Y es más, igual íbamos un poco más allá pidiendo que se ampliara en el sentido de que empecemos a educar a los críos desde casa y en los colegios, que se invierta en educación, para quitarlos esa mala costumbre de decir yo voy aquí o yo voy allí y pensar que van, pero van con personas. Y la que libremente quiera prostituirse, pues sí hay problema de ella. Pero forzar, no. Está claro. Y pediríamos también un consenso nacional, como hizo Rajoy, con el tema este de la prostitución, de los malos tratos, a ver si entre todos sacamos adelante el tema este, que empecemos a concienciarnos. Yo no sé aquí qué equipo hay para asesorar a este tipo de mujeres. Si la Concejalía de la Mujer tiene asesores, que alguna venga a decir, oye, yo quiero dejar este trabajo, ¿cómo me asesoráis? ¿Qué puedo hacer? Hay pisos para poder acogerme mientras encuentro un trabajo, porque no es fácil decir, dejo la calle y ¿dónde voy? Si no tengo un sitio donde alguien me acoja. Yo creo que el problema va más allá de decir, a ver, la prostitución en España está prohibida. Eso ya para empezar. No es ilegal. ¿Cuál es el problema? Que te vienen a un ayuntamiento pidiendo la licencia para un hotel y sabes que no va a ser hotel. Que son casas de CITES, como decíamos antiguamente. Entonces, esa licencia, si te piden para un hotel con todos los requisitos que presentan en el proyecto, tú no puedes negarte
a decir, no, no te doy la licencia porque esto no lleva a ser hotel. No tienes base legal para decir que no. Entonces, oye, igual desde los ayuntamientos también se podrían poner más traves a la hora de dar porque, a ver, yo hablo por experiencia porque cuando estuve aquí años atrás pasó eso. Pasó una licencia de un hotel y no está funcionando como lo que todos sabemos, y yo no voy a nombrar porque no me gusta, está claro. Y luego, como comenté en la comisión de este día, oye, no vamos a tener doble moral. Sabemos que en Mallorca, según la prensa, se está abusando y prostituyendo a críos y críes, y lo que es más lamentable, que lleve un centro de acogida. Vamos a empezar por limpiar la casa nuestra y luego, oye, hacemos lo que sea, pero decir, hasta aquí llegasteis y esto no lo vamos a permitir. Entonces, yo gustaría que también se instara al Gobierno a que en Mallorca, concretamente, que llegue donde denuncian los medios que se está haciendo eso, se sea un poco más serio y se corte esta atrocidad. Nosotros vamos a apoyar la moción. Gracias, Jesusa. ¿Más intervenciones? Perdón, Alex, que me la había pedido antes. Luego Patricia. Bueno, nosotros desde nuestro partido pensamos que con mociones como esta se pretende utilizar el drama de las mujeres explotadas sexualmente como un pretexto para introducir sus ideas. La moción parte de una visión del asunto que no podemos compartir y pretende introducir puntos ideológicos que nada tienen que ver con esto, utilizando el problema de la prostitución como pretexto. Aunque es indiscutible, apoyan datos que la prostitución afecta especialmente a las mujeres, en un porcentaje abrumador, más del 90%. En Vox, cualquier víctima nos parece igual de importante, por lo que queremos dar cobertura a todos sin atender a su sexo. El discurso feminista, en cambio, olvida una parte de la población masculina igualmente afectada por la población. Si bien existen medidas con las que Vox puede estar de acuerdo dentro de esta moción, tanto su intención general como gran parte de sus contenidos son rechazables. Condenamos enérgicamente la trata de personas y repudiamos toda organización mafiosa que se dedique a la explotación de personas, como dijimos antes, mayoritariamente mujeres, que les fuerza a ejercer la prostitución, aprovechando de su situación personal, de su aislamiento social, de su pobreza, alejamiento de familia o situación ilegal en España si es extranjera. En Vox condenamos tajantemente cualquier forma de explotación del ser humano. Para nosotros, la dignidad de la persona no es una expresión vacía, por lo cual vamos a votar en contra de la moción. Gracias, Alex. Patricia. Dale. Gracias. Bueno, sin duda los datos de mujeres y víctimas de trata que acaban de manera involuntaria siendo explotadas contra su voluntad en Europa, en todo el mundo, son abrumadoras y, por supuesto, que estamos de acuerdo en que uno de los rostros de la pobreza es la prostitución. Por eso es importante cooperar con los países en vías de desarrollo y trabajar en origen. Pero creo que en esta moción se están mezclando varias cosas. Creo que se está haciendo un poco de batiburrillo. Porque nada tiene que ver el caso de una mujer o de una niña que ha sido víctima de una mafia, que ha sido captada, que ha sido engañada, que está siendo explotada en otro país, ya sea España, que se ha traído a otro país engañada, pues, por ejemplo, y acaba terminando desde su país en Asturias, por poner un ejemplo, ¿no? Con alguien que se dedica a ejercer el trabajo sexual por su propia voluntad. ¿Ciudadanos se opone a la trata? Por supuesto que sí, faltaría más. Hay que acabar con la trata. Es una lacra que tenemos que perseguir y que tenemos que eliminar. Y yo creo que, espero que todos en este pleno estemos de acuerdo. Y forzar a alguien a prostituirse también es algo que creo que todos debemos de luchar. Tenemos que estar en contra de forzar a alguien a prostituirse. Pero creemos que eso no tiene nada que ver con que una persona libremente, por voluntad propia, decida ejercer la prostitución. Dicho de otro modo, no compartimos en absoluto esa visión paternalista que tiene el Partido Socialista. El PSOE está defendiendo la abolición de la prostitución, asumiendo y dando por sentado que en un momento dado
en los millones y millones de personas que viven en España, una persona por voluntad propia no puede ejercer el trabajo sexual por voluntad propia. Lo está dando por sentado. De hecho, en ningún momento de esta moción se hace ninguna mención a colectivos de trabajadoras y trabajadores sexuales, que los hay en España, los hay, que también están reivindicando su derecho a poder ejercer su profesión voluntariamente en unas condiciones laborales adecuadas. Porque los hay, con una regulación que mejore su libertad y su seguridad, unas condiciones que ahora mismo, con el Partido Socialista Obrero Español en el Gobierno de España, no las están teniendo, y las hay, porque hay personas que las están demandando. Así que yo lo que diría, porque bueno, sí, esta moción es muy ambiciosa, tiene un montón de puntos, en algunos coincidimos, lógicamente, ¿cómo no vamos a coincidir? Yo diría, dejemos de instar a firmar un montón de puntos y propuestas que no tienen recorrido ninguno, por mucho que firmemos y miremos para otro lado, la prostitución, no nos engañemos, no va a desaparecer, y centrémonos en ayudar y en aumentar ayudas económicas y en fomentar programas de formación de inserción en aquellas personas, hombres y mujeres, que ya no quieren ejercer el trabajo sexual porque, desgraciadamente, por sus circunstancias, sí que se han visto obligados a ejercerlo, y esas personas a lo mejor sí que quieren salir de la prostitución y desde las administraciones no se les están dando los medios para poder salir de esa prostitución. Entonces, centrémonos en hacer mociones y en hacer iniciativas que efectivamente sí les permitan salir de ese problema y salir de ese agujero. ¿De acuerdo? Gracias. Gracias, Patricia. ¿Más intervención? Edgar, me parece que habéis pedido la palabra, ¿eh? Sí, creo que Merce exponía muy bien el motivo de la moción y la problemática que trata y prostitución suponen para las mujeres en este país, pero también a nivel internacional. Y creemos, además, que desde Izquierda Unida que trata y prostitución no pueden disociarse, ¿no? Somos una organización que apuesta por la abolición de la prostitución, por la abolición de la esclavitud del siglo XXI, que además se refleja muy mayoritariamente en las mujeres, y creemos además que no podemos hacer de la anécdota de pequeñas minorías, a lo mejor de hombres o de mujeres voluntarias que puedan someterse, que también habría que analizar por qué dicen someterse voluntariamente a estos trabajos, por llamarlos de alguna forma. Como decimos, creemos que más bien son una forma de esclavitud. También, como digo, tendríamos que analizar por qué se da esto, y no podemos hacer de esa minoría, de esa excepción, la regla. Como digo, coincidimos con todo el argumentario que se ha hecho por parte de la concejala, y vamos a votar a favor de la moción. Gracias, Edgar. Patricia. Hola, buenos días. Yo la verdad es que no iba a intervenir, sinceramente. La exposición de la concejala del PSOE me ha parecido muy correcta. En comisión, bueno, ya explicamos, ¿no?, que nuestro partido Podemos es abolicionista, nuestro horizonte es abolicionista. Sabemos que es una lucha complicada, que tiene muchas aristas, y la cuestión es cómo llegar a ese horizonte, ¿no? Ahí a lo mejor puede haber matices entre un partido y otro, ¿no?, entre los partidos de izquierdas, pero desde luego yo creo que las feministas tenemos bastante claro cuál es el horizonte. Y así manifestamos nuestro apoyo a esta moción en la comisión, porque nos parece que todo suma, que todo es importante, que aunque sea una simple declaración de intenciones, está muy bien, que efectivamente, como bien decía la concejala, este es un concejo que todos sabemos, es un concejo muy putero, ¿verdad? Hay muchos lugares con muchas lucecitas por ahí y todos conocemos el nombre. Entonces, que este ayuntamiento al menos haga una declaración de intenciones en este sentido nos parece muy bien, nos parece muy correcto y nos parece un buen paso. Digo que no iba a intervenir, pero realmente ante los discursos que se escuchan aquí a veces, pues bueno, casi me veo un poco obligada. Estoy de acuerdo con la concejala del PP en que hace falta muchísima educación, pero muchísima, muchísima. Educación feminista, sobre todo. Estoy de acuerdo con la concejala de Ciudadanos en que aquí hay mucho batiburrillo de conceptos y de ideas. Y bueno, no estoy nada de acuerdo con el señor de Vox, que si está tan en contra de todas las violencias, oiga, pues súmese y ya está. Y dejen de molestar el camino de las mujeres, que no vamos a parar, por mucho que ustedes se empeñen. Y quería decir otra cosa. Me da muchísima pena
Me da muchísima pena que en temas como este, en otros también, se desvirtúe tanto la palabra libertad. Me da una pena espantosa. Creo que es en parte por gran desconocimiento. Y les invito a las concejalas de aquí y a los concejales a que hagan una reflexión. En nombre de la libertad, supongo que cuando eran ustedes pequeñas, les preguntarían, ¿no? ¿Qué quiere usted ser de mayor? Les animo a que alguna me conteste si dijo, pues dudo entre enfermera, bombero y puta. ¿Lo dijeron a ustedes alguna vez? ¿Lo pensaron? Y el resto de los hombres, los compañeros concejales, si ustedes tienen hijas, pregúntenle a sus hijas. A lo mejor, porque si a ustedes les parece una profesión normal y en nombre de la libertad les parece que las mujeres elegimos o eligen ser putas, animen a sus hijas, en nombre de la libertad, que elijan entre ser médicas o ser dependientes de supermercado o ser putas. Total, es un oficio como otro cualquiera, ¿verdad? Bueno, dicho esto, vamos a apoyar la moción. Muchas gracias. Gracias, Patricia. Jesús y después Alex. Jesús, puedes intervenir. Ay, Patricia. Ahora, oye, yo, como soy la más vieja de aquí, yo no sabía lo que era una puta cuando era cría, quede claro. No tenía ni idea. Y además, la castaña que me arreaban era campanuda, O sea, que hubo épocas y épocas. Vale, pensé que ibas a continuar. Perdón, Jesús. Alejandro. No. Perdón. Nada, solo quería contestar que por mi parte ni cohibo ni corto el derecho de las mujeres, cosa que otros partidos sí cohiben y cortan el derecho del hombre. Nosotros defendemos la igualdad, tanto de mujeres como de hombres. Yo dispongo y tengo hija y hijo, y lo que quiero para uno lo quiero para el otro, por lo cual no me acuse de cohibir ni de cortar los derechos de las mujeres, que eso en mi boca nunca se ha dicho. Gracias. Gracias a todos. Mercedes. Sí, a ver, solamente así, muy breve. Bueno, Alejandro de Vos es que no quiero ya casi ni contestarle porque tampoco, es que no me merece ni la pena, porque realmente lo único que pienso es que de vez en cuando sí que se podía definir y ponerse de acuerdo y sí que apoyar cuando hablamos de ciertos tipos de violencia, pero bueno, lo dejo ahí. Y en cuanto a, bueno, estoy completamente de acuerdo con lo que exponía también Edgar, con lo que exponía Patricia, también con Jesús. No estoy de acuerdo en parte con lo que dice Patricia de Ciudadanos, porque no pienso que nuestro partido sea para nada paternalista, y sí que Patricia de Somos sí creo que lo definió muy bien. O sea, es un buen trabajo, nos lo quieren vender como el trabajo más maravilloso del mundo, o como que sí que tenemos que aceptar las mujeres, que llegado el punto, pues bueno, si la situación aprieta, siempre está la puñetera salida de tener que coger y vender tu cuerpo, porque al final lo que estás haciendo es vendiendo tu cuerpo, tiene un precio. Pues yo creo que decir que yo no quiero eso para nadie, no solamente para las mujeres de mi familia, sino para las mujeres de ninguna familia. Yo creo que eso no es ser paternalista. No podemos ver la prostitución como una salida ni como un trabajo. ¿Que está ahí? Sí. Y nosotros no estamos hablando de prohibir, desde luego, pero que la trata alimenta la prostitución, eso vamos, no nos cabe la menor duda. Y en cuanto al resto, bueno, pues siempre que se vaya a comerciar con el cuerpo de las mujeres, tenemos que pensar que lo que se establece a fin de cuentas es una relación laboral, y entonces tendremos que hablar de un Estado proxeneta, porque es que otra explicación no tiene. Gracias, Mercedes. Patricia, sí, y cerramos. Nada, simplemente por alusiones, me refiero, sí, nada, brevemente. Es que, sí, cuando digo paternalismo me refiero a ese paternalismo malentendido de interviene el cuerpo de las mujeres cuando me interesa. Es decir, cuando me interesa hablar del aborto, no intervengo. Cuando me interesa hablar de la prostitución, intervengo, ¿no? Entonces vamos a ser coherentes, ¿no? La mujer tiene libertad para abortar, pero no tiene libertad para hacer
lo que quiera en la prostitución, ¿no? Entonces, simplemente no quiero abrir debate, pero vamos a ser coherentes, por favor. ¿De acuerdo? Venga, gracias. Gracias, Patricia. Vamos a proceder a... Yo creo que ya fijaron todos los grupos su posición. Vamos a proceder a la votación. ¿Votos a favor de la moción? ¿Votos a favor de la moción? No sé por qué acá todo... Perdón, se fue también Alejandra, que hizo 17. No, 18. Yo creo que 18, ¿eh? 6, 8. Perdón. 18 a favor. ¿Abstenciones? Abstenciones, 2. 2 Votos de Ciudadanos. ¿Votos en contra? 1 de uno. Vox. Para cerrar el apartado de mociones, se presentó ayer una moción por urgencia por parte del Partido Popular. Vamos a tratarla antes del manifiesto, ¿vale? Porque creo que tiene su sentido. Presenta una moción por urgencia el Grupo Popular para instar al Principado a dotar del centro de salud de los recursos humanos necesarios para dar un servicio de calidad. Como hay que votar la urgencia, si queréis hacer una exposición de la urgencia, podéis, Hugo. Sí. Bueno, pues hemos optado por tener que presentar esta moción de urgencia simplemente por el hecho de lo que está aconteciendo estos últimos días, ¿no? Que ha llegado una situación bastante grave en el Centro de Salud del Berrón, que deberían de tener 3 médicos y no se están cubriendo y realmente se lo está quedando uno para unas 6.000 cartillas de la población y no se está atendiendo a la gente, ¿no? Estamos hablando de un tema de salud y, bueno, pues sí me gustaría por ese tema el intentar traerlo aquí y poder solucionarlo con un consenso amplio y de ahí la urgencia, ¿no? Porque es un tema de salud muy agravado en estos últimos días que por eso lo hemos presentado de este formato. Bueno, nosotros vamos a votar en contra de la urgencia, aunque nos parece procedente el fondo. Entendemos que la urgencia es un tema que ya se sabe desde hace tiempo y además entendemos que las batallas que se tienen que librar en la Junta, pues como decía Alejandro, pues yo creo que se tienen que estar que se libren en la Junta General y en los organismos donde compete, porque al final, bueno, estamos convirtiendo algunas cuestiones que no son de nuestra competencia en un campo de batalla aquí en el Ayuntamiento, yo creo que con fines electoralistas. Por tanto, vamos a votar en contra de la urgencia. Sí, Javier. Sí, también para indicar el sentido del voto. Nosotros en estas cosas siempre votamos a favor, independientemente del fondo, y vamos a seguir haciéndolo. ¿Alguien más quiere intervenir? Venga, pues votos a favor de la urgencia. A favor de la urgencia, por favor. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Es correcto. 11 a favor. ¿Votos en contra? Contra. Perdón. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 en contra. ¿Abstenciones? Y abstenciones, 2. Una, ¿no? 2. Foro y perdón. Abstenciones. Pero entonces está mal contado, Felipe. Porque no hay 23 personas. Pues hay 9, perdón. 11 y 9, 20. No, a ver. Sí, 11 y 9, 9 en contra. ¿El qué, perdón? 9 en contra, ¿no? A favor, 1, 2, 3. Hay 6. 11 a favor, 9 en contra y 2 abstenciones. ¿Puede ser? No. Yo creo que son 10 a favor. 1, 2, 3. A favor son 10. Son los 6 de ahí arriba, más 2 de 10, Ciudadanos, más 2 de 10, Somos. sí. 10. 10 a favor y 3, 10 en contra. Sí, como está tan dividido esto es imposible de... ¿Y 2 abstenciones? No puede ser. Sí, sí. 9 en contra, yo creo. Es que faltan 4 personas. Aquí le faltan 3, ¿verdad? 9 en contra, correcto. 10 a favor, 10 a favor. Que son de los grupos del Partido Popular, Izquierda Unida, IU, Ciudadanos y Somos. Y Somos. 2 abstenciones de Vox y Foro. 2 abstenciones de Foro y Vox y el resto en contra. Bueno, pues, ¿Es correcto? Sí, por tanto, ¿se acepta la urgencia? ¿Podéis proceder a...? No se acepta la urgencia. Sí, ¿cómo que no? No. Pero no se alcanza el quórum de la mayoría absoluta, no se puede aceptar la urgencia. Pues entonces pasamos al punto número 14, manifiesto del Consejo Municipal de la Mujer con motivo del 25 de noviembre, Día Internacional contra la Violencia de Género. El manifiesto lo iban a leer, Mercedes, una respuesta.
si hay dos vocales del Consejo de José, la Mujer. ¿puedes avisar a...? No lo sabía, no tenía la primera vez. La urgencia es mayoría absoluta, y no es la primera vez. Ya has pasado más ocasiones. Buenos días, señoras. Buenos días. ¿Pueden proceder a la lectura del manifiesto? Nos van a permitir Claro. hacerlo sin mascarilla, porque además de que nos van a entender mejor, con las gafas y la mascarilla es imposible leer. Dice, por favor, ¿cómo se llama? María Lourdes Cuetos. María Lourdes. Cuetos. ¿Y usted, por favor? Marlene Blanco Gonzalo. Muchas gracias. ¿Puedes proceder a la lectura? Con motivo del 25 de noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, desde el Consejo Municipal de la Mujer del Ayuntamiento de Siero manifestamos nuestro rechazo hacia la violencia contra la mujer. Año tras año, desde las instituciones y desde los diferentes movimientos feministas, venimos haciéndonos eco del número de mujeres asesinadas por la violencia machista. Una lista que no hace más que crecer desde que en 2003 se iniciara el Registro Oficial de Víctimas. Una lista que asciende a día de hoy, 17 de noviembre, a 1.118 mujeres, 37 en lo que llevamos de año. En Siero, a 31 de octubre de este año, el Centro Asesor de la Mujer atendió un total de 73 mujeres con demandas relacionadas con la violencia de género. A fecha de 17 de noviembre, 82 mujeres de nuestro concejo tienen medidas de seguimiento y protección por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad, Policía Nacional, Guardia Civil y Policía Local de Siero. Según datos del Ministerio de Interior, en Siero, hasta septiembre del 2021, se habían denunciado 7 delitos contra la libertad e inmunidad sexual, uno más que el año pasado. En Asturias, en el mismo periodo de tiempo, se habían denunciado 192, 29 más que el año pasado, según los datos del Cuerpo Nacional de Policía y Guardia Civil. Sabemos que estos datos son solo la punta del iceberg de la violencia machista. No olvidamos a todas las mujeres que no denuncian y que sufrieron o sufren violencia física, psicológica, sexual y económica. Tampoco a todas las mujeres explotadas sexualmente a través de, entre otras, la trata y la prostitución. El ciberacoso como vía de ejercer violencia machista es especialmente más preocupante en la población más joven. Las mujeres jóvenes son más vulnerables al daño del ciberacoso por la desigualdad en la consideración y valoración social a la que se someten los comportamientos y las imágenes de las mujeres. También a las víctimas de violencia vicaria, consistente en ejercer violencia sobre hijos o hijas con el único fin de dañar a su madre. Igualmente, recordamos a las y a los jóvenes menores que están expuestos y expuestas a situaciones de violencia de género en sus hogares. Desde el 1 de enero de 2013, 44 menores asesinados y asesinados por este motivo, 5 en lo que llevamos de año, y 24 menores huérfanos y huérfanas por violencia de género en el 2021. En Siero, especialmente, recordamos de igual manera a las mujeres que viven en el ámbito rural, las cuales padecen situaciones de mayor vulnerabilidad debido a las características del propio medio, como son un mayor control social y familiar o la existencia de más dificultades para acceder a los recursos. Si algo pone de manifiesto la pandemia es el aumento de peticiones de ayuda por violencia de género, mayor riesgo de pobreza en familias monomarentales, incremento del trabajo doméstico
y de cuidados por parte de las mujeres, mayor presión de trabajos feminizados, profesionales de la sanidad, limpieza, supermercados, auxiliares de ayuda a domicilio, dificultades para conciliar la vida laboral, familiar y personal, etc. Es por esto que demandamos desarrollar acciones destinadas a la prevención, detención y atención de la violencia de género desde el ámbito educativo y sociosanitario, haciendo hincapié en las redes sociales. Promover desde los centros educativos una educación afectivo-sexual de calidad que contrarreste la pedagogía de la pornografía, con la que actualmente se están educando los y las jóvenes y que muestra violencia hacia las mujeres e invita a reproducirla. Visibilizar y denunciar las prácticas de ciberacoso que sufrimos las mujeres en nuestra interacción social. Detectar y atender las necesidades de las víctimas de violencia de género en el ámbito laboral. Prevenir la violencia hacia las mujeres que se puedan dar en los centros de trabajo, implementando planes de igualdad y protocolos de acoso sexual y por razones de sexo. Proteger desde las administraciones públicas, sobre todo la local, a las mujeres víctimas de violencia machista. Aplicar la perspectiva de género en el ámbito institucional, judicial y penal. Ahondar en los principios básicos del feminismo, el reconocimiento de la igualdad de derechos de las mujeres en todos los ámbitos de nuestra sociedad. Como sociedad, tenemos la responsabilidad de rechazar y denunciar la violencia contra las mujeres. Como mujeres, exigimos una profunda reflexión, especialmente a los hombres, para acabar con esta situación de desigualdad. Estamos hartas. Basta ya. Basta ya. Muchísimas gracias, señoras, por la lectura. Bueno, yo entiendo que el manifiesto es un manifiesto del Consejo de la Mujer, pero si queréis intervenir no hay ningún problema. Alejandro. Nada, yo quería expresar bueno, lo que nosotros pensamos. Condenamos todo ataque violento ejercido contra cualquier persona, con independencia de sexo, edad o ideología, y apoyar y fortalecer el marco penal y procesal vigente para endurecer las penas a todo tipo de asesinos y agresores sexuales. Rechazar la colectivización y victimización de las mujeres, así como la criminalización del hombre por el mero hecho de serlo. Hombres, hijos, mujeres, todo tipo de violencia física o psicológica tiene que estar incluida en estos manifiestos. Reivindicamos los principios y fundamentos de la civilización occidental, basada en el respeto a la dignidad de las personas y a la igualdad entre hombres y mujeres, frente a culturas que tratan a la mujer como un ser inferior al hombre. Mercedes, como responsable del área, ¿quieres comentar algo? Sí, no, simplemente comentar que el manifiesto no es, o sea, no nace de nosotras, o sea, nace del Consejo de la Mujer. Luego, bueno, yo entiendo que no hay palabras, que poco tenemos que decir. Ellas simplemente dieron lectura del manifiesto que es de ellas, es del Consejo y así se presenta, no es el nuestro. ¿Vale? Nada, gracias. Bueno, pues damos por cerrado el expediente. Yo creo que no hay que votarlo porque es lo que dice Mercedes, es un manifiesto que hace el Consejo de la Mujer y no es un expediente a votar. Pasamos al apartado de ruegos y preguntas. Hay preguntas por escrito del grupo de Somos y de Vox. Hacemos un turno de preguntas y luego doy contestación a las que sepa pueda. Venga, empezamos por ahí. Javier. Perdón. Sí, quería empezar este punto aprovechando para recordar y para homenajear a Víctor,
una persona que luchó por mejorar este municipio, que hizo logros de gran calado en la esfera social, sin ningún interés, y un ejemplo de coherencia y de saber que, bueno, que ojalá estuviera llena la sociedad de personas como él, que tanto luchen por causas justas y por la defensa del su pueblo. Bueno, eso quería simplemente empezar con ese recuerdo. Y ya pasando a las preguntas, sí que hay una serie de preguntas que pasé por escrito, pero hay una que no, porque me llegó a posteriori, pero y es simplemente un sí o no, o sea que me imagino que se pueda responder. Y es si tienen información sobre si hay alguna denuncia, algo sobre una posible contaminación de las aguas en la zona de Capriles. Saber si tienen conocimiento de ello, simplemente. Y luego, ¿qué medidas se están tomando en relación a la situación del sistema eléctrico en el Colegio de Granda? Si se va a afrontar la reparación con medios o recursos municipales y, en caso de no ser así, bueno, saber cuándo empezará el organismo competente o qué información a mayores tienen sobre las mismas. También queríamos saber, a día de hoy, cuántas viviendas municipales hay vacías y, de ellas, cuántas son habitables, y también, relacionado con esto, cuántas personas han solicitado vivienda y están a la espera de una resolución. Y luego queremos saber también si hay algún recurso en marcha sobre alguna de las últimas sentencias relacionadas con la gasolinera de Ullaga y cuándo tienen pensado comenzar a desarrollar los proyectos que se contrataron para ejecutar las mismas. Gracias, Javier. ¿Más peticiones? Patricia. Gracias. Nosotros solo tenemos dos ruegos. En primer lugar, bueno, tiene que ver con las inundaciones que se producen en determinados puntos de Siero con las lluvias intensas. Una de ellas tiene que ver con la zona de Malvarán. Los vecinos pensaban que con las obras recientes los problemas se iban a solucionar y ayer vimos que la calle se tuvo que cortar por la gran cantidad de agua que se acumulaba. Yo misma fui allí a verlo en persona. Tenemos un carril bici muy guapo y ahora está totalmente anegado, ¿no? Pero bueno, aquí también en Pola de Siero, en la plaza de Don Pelayo, también llega el agua a los comercios, inunda las aceras. En la rotonda de la estación de autobuses estamos en la misma situación, que el agua desborda en los dos carriles. Y esto en las grandes localidades, porque luego en la zona rural pues también vuelve a pasar. En Argüelles ayer, en el Camino de la Torre, también nos informaban del camino inundado, los vecinos nos llamaban, de hecho salió hoy en la prensa. En la Belga Carballín también tienen dificultades para llegar a casa. Bueno, entonces, bueno, yo pediría, por favor, a ver si poco a poco pues intentamos ir solventando estos problemas, porque año tras año son cíclicos, ¿no? Y luego también queríamos retomar algo que comentamos en el Consejo de la Fundación Municipal de Cultura, y es que conocimos la programación de las actividades de Navidad y en él pusimos en valor el esfuerzo que se había hecho desde el área de cultura para poder llegar a todos los públicos, desde los más pequeños hasta incluso el público más adolescente. Pero dicho esto, también lo que dijimos fue que efectivamente se había diseñado desde nuestro punto de vista una programación muy de interiores, ¿no? Y poco hacia el exterior. Y ahora que se está diciendo, y precisamente hablamos en prensa, que se está hablando de otra siguiente ola de COVID, pues todavía insistimos, creemos que hay margen suficiente para poder dinamizar las calles en Navidad y organizar actividades de exterior, con iniciativas culturales que pueden ser magia, pasacalles, malabares, representaciones. Por favor, intentemos hacer algo que dinamicemos las calles, que nos permita dinamizar las calles, que permitan incentivar las ventas, incentivar el consumo, apoyar al comercio local más allá de la iluminación, que sabemos que se ha hecho esfuerzo, pero también poder ayudar a la cultura, que es otro de los actores y de los sectores seriamente tocados por la crisis. Nada más. Gracias. Gracias, Patricia. Edgar y luego Jesús. Bueno, varias cosas. En primer lugar, nuestro grupo municipal lleva preguntando aproximadamente desde el mes de enero por la situación de la revisión del Plan General y, bueno, siempre está pendiente, el equipo redactor se está mirando, etcétera, etcétera, pero después nos sorprenden declaraciones como las que hizo la concejala de Urbanismo
recientemente sobre la habilitación de bajos comerciales como viviendas. Creemos que asuntos como este son precisamente asuntos de los que debería tratarse en comisión, de los que pueden dotar a las comisiones, como decíamos en el primer punto del orden del día, de contenido, porque son asuntos de debate amplio. En este sentido, preguntamos una vez más cuál es la situación de la revisión del Plan General y rogamos se nos dé explicación de declaraciones como estas que mencionaba la concejala de Urbanismo. En segundo lugar, ya lo hizo también el Grupo Municipal de Somos. Queríamos preguntar si se tenía conocimiento por parte del equipo de gobierno de los perjuicios que está suponiendo la explotación del Monte Cabriles para los vecinos y vecinas de la zona y concretamente para la afección que pueda tener en las aguas de la zona, ¿no? Recordamos que ahí hay una cesión municipal, hecha además con unas condiciones que a juicio de este grupo municipal no es que no se estén cumpliendo ahora, sino que no se cumplieron nunca, como la incorporación o la introducción de Gocho Asturcelta o la recuperación del monte y creemos que el Ayuntamiento debe revisar esas denuncias que parece ser que han entrado por registro y dar una solución a los vecinos y a las vecinas. En relación con el anuncio de sondeos en la mina de fluorita en la zona de La Colla y Muñó, ya lo llevamos a Comisión de Urbanismo, de Infraestructuras y Urbanismo el pasado lunes, pero queremos insistir en que es necesario que por parte de en primer lugar, que sepamos en qué punto estamos, ¿no? Se nos decía que no había comunicación ninguna al Ayuntamiento, pero sí que el proyecto de investigación sabemos que tiene o incluye 2 sondeos en nuestro municipio. El proyecto de investigación, el estudio preliminar de impacto ambiental y el estudio de afectaciones al patrimonio cultural fueron publicados el 22 de octubre en el tablón de anuncios de la Consejería de Industria. El 10 de noviembre aún seguían publicados, pero posteriormente se retiraron sin dejar constancia de en qué fecha se retiraron, ni siquiera de que hubiesen estado publicados y tampoco conocemos la razón por la que esto sucede. Tampoco ha habido publicación del anuncio en el BOPA y sabemos que todo lo que se está hablando en torno al tema está suponiendo una importante inquietud vecinal y además tenemos conocimiento por prensa de que el Ayuntamiento de Gijón va a presentar alegaciones, pero tampoco sabemos respecto a qué. Entonces creo que desde el Ayuntamiento debemos en primer lugar hacer una composición del lugar, hablar con la Consejería y saber en qué puntos está y qué maniobra o qué capacidad de maniobra tiene el Ayuntamiento. En segundo lugar, que haya un informe de los técnicos municipales, que ya pedimos el pasado lunes también, respecto al procedimiento que debe seguirse y, por tanto, como decía, dónde el Ayuntamiento podría hacer valer su opinión y sus preocupaciones, ver qué relación tiene esto con expedientes anteriores, como la resolución del 27 de abril de 2015, en el que se anunciaba un proyecto de investigación en el área noroeste de la mina La Viesca. Otro posterior que hubo en 2017, el 30 de octubre, resolución del 30 de octubre, para el mismo proyecto de investigación en una segunda fase. El 15 de diciembre del 17, un tercer proyecto de investigación, en este caso para la zona, la explotación de Audacia Tercera Bis y de Masía y la Collada de Arriba y de Masía, que además fue preguntado por este motivo por este grupo municipal en Comisión de Urbanismo en enero de 2018 y se nos dijo que el Ayuntamiento de Siero había presentado o iba a presentar alegaciones al mismo. Entonces queremos saber la influencia que puede tener todo esto en lo que ahora se está haciendo. Se está haciendo en base a permisos que se dieron entonces con motivo de estas resoluciones, puesto que no hemos visto ninguna posterior. Queremos recordar que un proyecto como este de sondeos mineros está fuera de los anexos de la Ley 21/2013 de 9 de diciembre de evaluación del impacto ambiental y por tanto, conforme a la Ley 5/91 de Espacios Naturales del Principado de Asturias, correspondería, según su artículo 10, una evaluación preliminar de impacto ambiental y la correspondiente información pública. Debemos exigirle al Principado que nos aclare cuándo se va a producir esta y en caso de que sí fuese de aplicación, aunque como digo creemos que no, la Ley 21/2013 también está en los artículos 21 y 30 regula la información y consulta públicas de este tipo de mecanismos, ¿no? Y
Y también, por último, querríamos, en relación a este asunto, que se nos facilite la información que haya a nivel municipal, tanto en relación a las ampliaciones en los proyectos de investigación que nombraba antes, como a la ampliación de la mina, que parece ser que tuvo lugar en noviembre de 2019 y para la que, según la información que tuvimos, la única alegación que constaba es la de la coordinadora ecologista. Entonces, bueno, queremos saber qué información acerca de esta última ampliación también hay en el ayuntamiento. Respecto al tema de las inundaciones, ahora Patricia hacía referencia a alguna, pero bueno, no queremos, sabemos que hay numerosas zonas del municipio que están sufriendo inundaciones, pero queremos especialmente nombrar la de la torre, la de la curva ahí delante de la torre de Argüelles, porque ya trajimos ese mismo problema en el anterior mandato en varias ocasiones, tanto a comisión como al pleno municipal. Creemos que es urgente una actuación en ese punto, porque es un punto en el que cada vez que llueve hay una inundación y hay gente a la que le está entrando agua en las viviendas de manera continua. Y queríamos también rogar que cuando se hagan actividades tipo los minicampus deportivos en Navidad que se han anunciado recientemente, se piense en núcleos que sean distintos a la Pola de Lugones y que se contemple la posibilidad de hacer este tipo de actividades también en otras localidades que además disponen de polideportivo, como puede ser el Berrón. Y por último, comentar también que varios vecinos, tanto de alrededores de la Pola como de la parroquia de San Martino, nos preguntan por problemas que tienen respecto al saneamiento, en el sentido de que no disponen de saneamiento y en el caso de los vecinos de San Martino, bueno, no se les ha dado la posibilidad de conectarse o no se les ha hecho el saneamiento en la reciente obra que tuvo lugar. Bueno, pues entiendo que por un problema de distancias, pero están lo suficientemente lejos como para que no se les tenga en cuenta, pero a la vez lo suficientemente cerca como para que esos vecinos entiendan que si no se hace ahora, pues van a quedar sin saneamiento por mucho tiempo. Entonces, que se revisen esas cuestiones. Muchas gracias. A ver, yo quería, ya pregunté no te rías, el mes pasado, ¿no? Y es verdad, por lo que costó el viaje a Sevilla, tú que ya es de Hacienda y manejes el dinerín, pues me imagino que lo sabrás. Y quería saber también si se mandó el donativo a La Palma, que habíamos hecho aquí, sí, un escrito institucional diciendo que, bueno, que nos solidarizábamos con ellos y que si se podía que se mandara un donativo, lo que pudiera el ayuntamiento. ¿Dónde está el escrito? ¿No se mandó eso? Bueno, pues si no se mandó, que se mande. Me da igual. Pues si vosotros creéis oportuno, yo creo que lo están pasando bastante mal y si hay para andar a correr el pingu, no. ¿Y cuáles son los trámites oportunos? Que yo no lo sé. No, hombre, está asesorándome, ¿eh? Estoy diciendo cuáles son los trámites oportunos. Vale, espero por ello. Al día siguiente te contestamos, al día siguiente que hiciste una consulta al señor secretario. Me parece muy bien. Y luego quería hacer un comentario. Yo ayer vi en el comercio lo del carril bici. Yo me imagino que el carril bici será para escolares, pero puede ser palaría, que yo tampoco lo pondría palaría. Pero vamos, hacer un carril bici para el resbalón, meter a críos
de 9 años pasando por el puente de Renfe, no estando iluminado la curva para llegar al colegio y meter unos cuantos críos en esas condiciones, vamos, yo pensaría, pero muy mucho, muy mucho, porque los mayores, cuando cogemos una bicicleta, vamos a toda castaña, imagínate, un porrón de críos, aunque sean fila india, que no lo van a hacer, adelantando, quitando, poniendo, me parece una atrocidad tremenda y una irresponsabilidad, vamos, grandísima. Yo rogaría que lo pensarais, y sobre todo el tema de Conde Santa Bárbara, ese carril bici. Gracias, Jesús. Javier, ahora sí. Ahora déjote. Ya está. Bueno, nada, en primer lugar, simplemente comentar al señor secretario que yo en ningún momento quise dar a entender que usted había falsificado el acta, sino que había un error. Quiero que conste en acta que había un error, a mi modo de parecer, que luego usted explicó y lo que tenía que explicar, pero en ningún momento dije que usted había falsificado el acta. Que quede claro, ¿vale? Y por otro lado, sí me gustaría deciros, ¿vale?, que esta semana se había presentado otra vez un escrito que ya habíamos presentado en julio del año pasado por registro acerca de la capacidad de la persona que quede como jefe de policía en el caso de que, bueno, de que el comisario no esté. Pedimos en su momento que, por favor, que la persona que quedara no estuviera libre de expedientes o de cualquier otro tipo de procedimiento abierto para evitar problemas de imagen o de funcionamiento del propio cuerpo, ¿vale? Simplemente, bueno, que por favor que toméis alguna medida respecto a este punto, ¿vale? Muchas gracias. Gracias, Javier. Hugo. Buenas. Yo era un ruego que en las intervenciones anteriores no me di cuenta de hacer y que quería trasladar de manera urgente. Es que en Baré, en el barrio de la Nozalera, están teniendo graves problemas también con las inundaciones y los caminos, y sobre todo es porque hay niños que tienen que ir al colegio y realmente las riadas llegan a un nivel que realmente no pueden acudir ni caminar. Y bueno, tengo aquí las imágenes, entonces, por favor, que de manera urgente se tome las medidas necesarias, porque bueno, ya no deja ser ya solo un camino, sino también que los críos puedan ir a los colegios. Gracias. Gracias, Hugo. ¿Alguna pregunta más? Bueno, voy a intentar ir dando contestación a las preguntas que faltaban del pleno anterior y las que se hicieron por escrito y las que me sepa de las que me acaban de preguntar. Del pleno anterior había dos preguntas pendientes. Comentaba Edgar por el tema de la plusvalía, si se sabía que iba a funcionar. Bueno, como por avanzaros un poco, porque la sentencia aún no ha sido publicada, ha pasado un mes, está publicada en la página del Constitucional, pero no en el BOE. Nosotros desde el año 2018 tenemos el impuesto delegado en servicios tributarios del Principado, lo cual, bueno, ha sido en este sentido una ventaja, ¿no? Porque al final la gestión de todos los pleitos que se van a producir, los recursos y demás, bueno, pues no vamos a tener que gestionarlo con el personal que tenemos, que bueno, ya habíamos tenido el antecedente de Boves y bueno, pues es un tema complicado, va a ser un tema complicado y va a haber una cascada de recursos que va a afrontar en los servicios tributarios del Principado, ¿no? Esto ya es una cuestión que es importante, pero bueno, lo que es la parte de gestión diaria no nos va a afectar. Respecto a la recaudación, a ver, el peso del impuesto no es muy importante en el presupuesto del año que viene, solamente es un 1,35%, 700.000 euros sobre 51 millones en el presupuesto del ayuntamiento, y ya habíamos hecho una previsión a la baja, no por la sentencia, sino no por la sentencia esta última, sino por los problemas que venían sucediéndose en las diferentes sentencias y que el Principado en muchos casos ni liquidaba, ¿no? Entonces, bueno, en principio llevamos en torno a unos 700 y pico mil euros a día de hoy recaudados, según lo que nos dice la página de servicios tributarios del Principado. Y ellos, como nos hacen pagos a cuenta por lo recaudado en el año anterior, bueno, estaríamos bastante próximos a... Luego hay que liquidar y, bueno, de aquí a final de año pueden suceder devoluciones. Hay pendiente la de Coca-Cola, que está en recurso y no sabemos lo que va a pasar. Pero, bueno, no va a desvirtuar lo que es el presupuesto. Por el bajo peso que tiene. Hay ayuntamientos, ya viste, en Madrid eran 500 millones de euros, pues lógicamente el problema, o en otros ayuntamientos, grandes ciudades que las transmisiones y los valores catastrales son más altos, bueno, pues se están teniendo más problemas. Nosotros, bueno,
tendremos problemas, pero bueno, parece que no va a desvirtuarse demasiado el presupuesto, ¿vale? No obstante, bueno, yo recalcar que estoy a favor de este cambio, del impuesto, porque me parece más justo para el contribuyente y bueno, se dice que tenemos 6 meses para cambiar la ordenanza y bueno, pues habrá que acometerlo, ¿vale? Después quedaba una pregunta pendiente de Patricia, de Ciudadanos, por el tema de que si se había tardado más de casi un mes en proporcionar la información del negociado de la policía local, que se habían pedido 2 documentos hace un mes. Bueno, lo que se había perdido, sí que es verdad que teníamos que haber contestado más rápido. Lo más acertado quizás hubiera sido que no existía ningún expediente, porque lo que solicitaron fueron expedientes y no había ningún expediente abierto. Eran 2 documentos sueltos que encontramos en el negociado de policía y luego, lógicamente, la petición genérica que se hace de saber cuántos expedientes, cada trabajador tiene su manera de trabajar y no hay una relación ni en un documento fuera del gestor de expedientes ni dentro del gestor de expedientes que nos permita saber a ciencia cierta cuántos son los expedientes que se han abierto, ¿no? Por tanto, no estuvimos mirándolo, pero no encontramos una relación oficial que pudiéramos facilitar. Por eso se tardó en dar la información. Respecto a las preguntas por escrito que hizo Vox, bueno, pregunta que el Ayuntamiento que si pondrá a disposición 100 bicicletas para los niños por unas declaraciones del alcalde, que si se dispone de algún tipo de proyecto. No se dispone de ningún proyecto a día de hoy concreto. Fue una intención o una declaración de intenciones del alcalde ante una pregunta de la prensa, pero a día de hoy no está nada plasmado, ¿vale? Y después hablaba del tema de la sanción o de la sanción de casi 100.000 euros por el crematorio de Pola de Siero, que quién se responsabilizaba de este error. A ver, el Ayuntamiento, y yo lo hablo con Felipe, el Ayuntamiento emite al año miles y miles de resoluciones administrativas. La mayor parte de ellas nunca son recurridas por los ciudadanos, son admitidas, liquidaciones, licencias, etcétera. Todas llevan informes favorables. En algún caso, la parte, dijéramos, el afectado, el ciudadano, el contribuyente, pues lógicamente no comparte los criterios del ayuntamiento, acaba el asunto o por vía administrativa o los pleitos, y en algunas ocasiones, como en esta, pues se pierden los pleitos, ¿no? En las menores, normalmente tenemos un ratio bastante bueno en los tribunales y la verdad que estamos muy contentos con el trabajo que hacen los técnicos de Administración General y la abogacía. Y lo que pasa que, bueno, hay veces que son matices, que las sentencias, bueno, pues no es tan fácil decir, oye, es que esto está mal. Son matices y interpretaciones que se hacen en la casa que no comparten los jueces. A veces ni los propios jueces comparten sus propios razonamientos, ¿no? El tema de la plusvalía es un claro ejemplo, que algo que se lleva haciendo 30 años y de repente ya no vale, ¿no? Entonces, bueno, no es tan sencillo el tomar esa decisión de quién fue el error. Es una situación que se da, se entendió que en ese terreno se podía hacer y el juez, pues lógicamente ha fallado en este caso, o sea, lógicamente no, en este caso ha fallado en contra del ayuntamiento. Pero bueno, yo si tuviera que poner la balanza a los casos que se ganan y lo que nos benefician todos los informes técnicos y los que tenemos en esta casa, que yo la verdad que estoy encantado y no lo digo por hacer ningún tipo de peloteo, sino que es así, pues el beneficio que generan al ayuntamiento respecto a algún pleito que se pierde, alguna sentencia, alguna liquidación y demás, pues bueno, la victoria creo que es abrumadora. Por tanto, bueno, pues no es una fácil respuesta, ¿no? Y respecto al tema de la avenida de Conde de Santa Bárbara, y así doy contestación al resto, yo creo que ya se explicó este asunto en el pleno anterior, ya está la obra en ejecución. Yo personalmente hablé ya con 2 de los hermanos que están en la plataforma, uno de ellos está en Colombia y hablé con él bastante largo, se les explicó que no era un terreno de titularidad propia, porque era un terreno público, no era ni expropiación ni nada, y el ayuntamiento ha entendido que ese carril bici va a dar un buen servicio a los vecinos de Lugones para poder llegar a la Acebera, para poder llegar al Resbalón y, bueno, ellos tienen otro parecer porque, bueno, tienen sus intereses particulares, pero entendemos que tiene que velar el interés general por encima del particular. Después se hacía también Alejandro un ruego que pase los proyectos por junta de portavoces, los proyectos más importantes. Yo voy a trasladar al alcalde porque es el que convoca a la junta de portavoces. Respecto a las preguntas que formulaba Somos por escrito, ¿tienes que marchar, Jesús? Sí. Vale. No, que sí. Hasta luego.
Respecto a las preguntas que hacía Somos, decía que qué medidas se estaban tomando en relación a la situación del sistema eléctrico del Colegio de Grandas y si van a afrontar la reparación con medios o recursos municipales, que si era así, si cuándo se iniciarán las obras, que en caso de ser que no, si se sabe cuándo empezarán las obras del organismo competente y qué información se tiene sobre la situación de las mismas. Yo solo le puedo decir que es una inversión que entiendo que compete a la Administración regional. Es una inversión y entendemos que le compete a la Consejería abordarla, que es la Administración competente. Respecto a las viviendas municipales que hay vacías, me dice la concejala que hay 11 y 2 están habitables. De esas 11, 2 están habitables destinadas a situación de emergencia de manera temporal. Respecto a cuántas personas hay solicitantes de vivienda que aún no se resolviera el expediente, también me indica la concejala que hay 7 expedientes pendientes de resolución para la próxima comisión de vivienda, 4 de ellos valorados de manera positiva y 3 desfavorables. Respecto a si hay recurso en marcha sobre alguna de las sentencias relacionadas con la gasolina de Ullaga, pues comentar que hay 2 sentencias firmes. En la relacionada con el derribo de la cafetería, estamos a la espera de recibir alegaciones de la empresa que se adjudicó, la empresa adjudicataria, con la inviabilidad técnica del proyecto, según las condiciones que se establecieron en el contrato. Y con respecto al parking, se está licitando el contrato para la ejecución que se nos solicita. No sé si salía hoy, ¿se colgaba hoy? Tiene que estar, vamos, saldrá hoy en la página web porque ayer firmé yo los pliegos, la aprobación de los pliegos. Una vez entregado el proyecto sobre la ejecución de las mismas, ¿cuándo se tiene pensado comenzar a desarrollarlo? Bueno, pues una vez que se nos entreguen, lógicamente. Respecto a las preguntas que se hicieron hoy sobre el tema de la contaminación de Cabriles, yo yo lo desconozco, pero entiéndanme que yo no manejo todas las áreas y Susana no está ahora mismo aquí. Le digo que os explique y si no que se dé contestación en el pleno, lógicamente. Bueno, respecto a las inundaciones, bueno, yo creo que las inundaciones no son en Siero, yo creo que son en toda Asturias y bastante más graves, pero bueno, hombre, lógicamente hay que intentar que sean las menores posibles y se está trabajando en solucionarlas, ¿no? Porque las lluvias que han caído estos días no son las normales de todos los años, ¿no? Lo estamos viendo y sufriendo. Respecto a la pregunta de Izquierda Unida de la revisión del Plan General, lo mismo, que se lo traslado a Susana porque yo no te puedo dar contestación, de verdad. Y el tema de Cabriles. Sé que sobre los sondeos de la fluorita estuvieron trabajando toda la semana para presentar alegaciones a las catas, pero está Susana también con el asunto y ya le digo que os amplíe la información sobre el asunto porque están trabajando los técnicos en ello, pero es un tema que nos preocupa y están con ello. Respecto a las actividades deportivas de Navidad que se hagan en otros sitios, hombre, entiendo que Chus y Virgi y el resto de las personas que llevan el patronato deportivo saben dónde hay demanda, dónde no hay demanda. A veces en verano, que yo he estado implicado un poco en el tema con Tere del tema del verano, de las actividades, a veces no hay demanda en todas las localidades y hombre, pues intenta hacer donde vemos que pueda haber demanda. Pero bueno, entiendo que es más un ruego que otra cuestión. Y lo de San Martín lo desconozco, Javi, que luego no, das contestación en el próximo pleno, damos, o en comisión si hiciera falta. Respecto a lo que se costó el viaje de Sevilla, yo lo desconozco, yo no sé, yo lo conozco cuando están las facturas pagadas, pero no a priori, no me ha dado el alcalde la relación de los costes. El donativo de La Palma, yo creo que no se pidió nada de que se hiciera un donativo, yo creo que lo comentó, no recuerdo el documento, que yo creo que lo comentó ya aquí así un poco en boche o en la comisión, que oye, que se donara algo, pero ni se llegó a acordar nada, ni se habló de cantidades. Y aparte, bueno, la explicación de la interventora ya nos daría además problemas ya propiamente legales, de reparos y demás. Respecto, bueno, el carril bici del resbalón, de que si se va a hacer ahí la actividad Entiendo que cuando habla de carril bici del resbalón, entiendo que Jesús se refería a la actividad que se había programado con tráfico para hacer algún taller de que la gente vaya... Bueno, salió el otro día en prensa y se firmó un convenio con tráfico para que se haga una serie de actuaciones para fomentar el uso de la bici en los colegios. Entiendo que es a lo que se refería, porque luego hablo del carril de Conde Santa Bárbara. Después, bueno, el jefe de la policía, el alcalde es el responsable de la policía y es el que decide quién tiene que ser el subinspector en caso de que falte o el sustituto. El tema de las inundaciones de Baré o de la Torre de Argüelles que se preguntaron también, yo traslado al servicio de obras para ver qué se puede hacer.
Bueno, y en el resto, Malvarán, Pola de Siero, zona rural Carballín y demás. Creo que no me queda ninguna otra pregunta. Por tanto, bueno, pues... Sí, Javier. Una cosa, porque no entendí la respuesta sobre lo de la gasolinera de Ullaga. Entiendo que se dice que las sentencias están firmes, por tanto no hay ningún recurso. Por otro lado, ya recibimos el proyecto para ejecutar una de ellas, que era la del derribo del aparcamiento con los servicios que no fueran esenciales, no sé qué, bueno, todo aquello. Entiendo que eso ya lo tenemos y ahora que se sacó eso a licitación pública y estamos a la espera de que firme... No, la licitación el otro. Se sacó la licitación el que dice Javier. Ah, que dice Javier. Vale, no, pensé que era este. Vale. El otro proyecto. Eso. Perdón. Vale. Entonces, estamos esperando la licitación pública de contratar una empresa para hacer el derribo de eso. Y por otro lado, ya estamos con el proyecto de derribar la gasolinera, o sea, los accesos. Es que la sentencia del aparcamiento va a la cafetería. No. Son dos sentencias. Sí, bueno. Vale. Bueno, no vamos a entrar en el tema de la gasolina porque no voy a entrar a discutir. No obstante, le comento a Susana que te explique perfectamente. Sí, bueno, pero porque quede claro, porque si luego hay respuesta, luego... la parte de, por ejemplo, de los accesos, esa ya es la que está en la licitación del proyecto que se va a hacer ahora. Es la que está licitada las obras. Las obras ya, en los accesos. Vale, perfecto, gracias. Gracias, Javier. Pues nada, se da por finalizado el pleno. Muchas gracias a todos. Nos vemos en la próxima comisión.